Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de F5, es el episodio número 105 de nuestro ciclo. En este miércoles 20 de noviembre estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, @info24rg, canal al que tenés que suscribirte, porque si no tendrás un 2025 lleno de malas noticias. Además, en vivo a través de nuestra señal digital info24radio.com, señal donde suena la música original de este programa, la música que a vos te gusta y que conocés. Solo que aquí en YouTube tenemos una banda de sonido diferenciada por cuestiones de derechos de autor. Ustedes ya lo saben. En este episodio vamos a charlar de algunas cositas. Tenemos ciencia, tenemos política, tenemos educación. Y por supuesto tenemos las polémicas que siempre en este espacio abundan. También te vamos a contar lo que está pasando y vamos a intentar disimular esta realidad como siempre lo decimos. Mi nombre es Carlos y quien está aquí a mi lado y me acompaña como siempre lo hace es mi amigo Javier, a quien le doy la bienvenida y los buenos días. Javi. Buen día, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Pero muy bien, muy bien. Luego de un feriado largo, imagino que hicimos varias cositas. ¿Qué nos pasó este feriado? Hubieron varios acontecimientos, algunos históricos. Algunos. Casi caemos de tería. Ya vamos a hablar de eso. Pero estamos de a acá poquito, firme, de a poquito los muchachos libertarios comienzan a mostrarse tal cual son y cómo piensan. Son estoy medio conectado. ¿Qué estaría pasando? Adolf decentes son. Viste que son jóvenes. Son Adolf decentes. Bien, hay un poco de. Viene por ahí. Viene por ahí, los muchachos hicieron. El nombre del programa es irreproducible. El episodio este es solo para entendidos, discúlpeme. Sí. El episodio de el nombre de este episodio es Si Kierkegaard viviera se nos caga de risa. Solo para entendidos, busquen Kierkegaard, relaciónenlo quizás. Sí. Yo calculo que estuviste media hora tratando de. No, sí. Ese apellido. No, pará. Platicando. Se llama Soren Kierkegaard. Así que imagínate. Bueno, claro. Es un montón. Kierkegaard. No, Kierkegaard. Ahí está. Lo voy a googlear. Che, ¿qué pasó con mis notas, loco? Se me acaban de desaparecer todas mis notas, unas 1700 notas. ¿Qué pasa con esto? Qué tema. ¿Estaba relacionado el programa con eso? Estamos en bola. Todo. La vida misma tenía acá. Claro. Acá está, ahí apareció. Ahí estamos. Bien. Ahí está. Me volvió la arma al cuerpo. Sí, estoy medio, En cualquier momento me pido carpeta, así que... Hola Lili. Lili, buen día. Este de hoy, 20 de noviembre. Sí señora, es 20 de noviembre. Estamos estás en el episodio correcto. 20 de noviembre, 9:20 de la mañana. Y acá estamos. Firmes como siempre. Mi teléfono se está volviendo loco. Me abre la cámara, después se sube, baja volumen. Algo le va a llegar de cuarto piso, ¿no? Tengo entendido. Apa. Bueno, pero no sé si eso lo vamos a poder concretar este año. Mientras tanto, tenemos que arreglarlo. Es lo que hay, como dice el pintor. Como fue alguna vez nuestro programa.
Sí. Como fue alguna vez nuestro programa y como dice también, ya es un latiguillo del pintor santacruceño. Ah, mire usted. ¿Qué anda haciendo nuestro amigo? Ahora lo voy a ver ahora. Ahora te cuento. Pero antes tengo que decirles y contarles que este programa F5 y nuestra señal digital Info24 Radio están hechas y pensadas desde la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, Patagonia, Argentina. Y aquí en nuestra ciudad la temperatura actual es de 13 grados y se prevé una máxima de 22 grados. La presión en este momento 1003 hectopascales, humedad del 40%, visibilidad 10 kilómetros, viento del sector norte casi, a 23 kilómetros en la hora. Ojo con el viento norte. Ahora, en este momento está lindo. Va a estar entre parcialmente nublado y nublado durante todo el día. Digamos que no va a haber muchas novedades. No hay lluvia, no hay viento, no hay nieve, no hay granizo. Así que a festejar, muchachos. Estamos bien. Si lo que querés es contactarte con nosotros o escribirnos, allí está nuestra línea de comunicación 296615271005. Allí podés escribirnos, mandarnos preguntas. ¿Cuál es tu noticia? Contanos. ¿Tenés alguna noticia? ¿Alguna denuncia? ¿Acaso usted vio algún pintor? ¿Pintor anda pintando barco? Pintor. Bueno, Santa Cruz demandará por pérdidas económicas luego del los conflictos en el sector pesquero. Era lo que ustedes votaron, ¿no? Claro. Era, ¿cómo decía Pintor? Soy uno más de ustedes. Sí. Yo soy uno más. Créanme. Bueno, por eso los voy a denunciar. En el marco de las reuniones con autoridades locales, el gobernador Pintor Claudio Vidal destacó la importancia de mantener la paz social. A ver, están usando el término, la definición o término, si querés, paz social. Léase represión. Sí. Léase represión. Porque la paz social. Es todo lo contrario. ¿No? Digo. Sí. Sí, eso es todo lo contrario, chicos. Denunció maniobras que afectan la actividad pesquera, comprometiéndose a demandar por pérdidas y garantizar el desarrollo económico de Santa Cruz. Denunció a los docentes. Denuncia ahora a los trabajadores portuarios o pesqueros. Me pregunto si irá a denunciar a Wenchen Lao, Wenchen Neken, Wenchen King. No, Wenchekenen, ¿cómo es? Wenchenen. ¿Por qué no se pone... Se cambia de apellido ese hombre, se ponga López? No, pues eso, apellido, señor. ¿Cómo? Sí. Pero Wenchen King. Bueno, medio difícil decirlo. Pero no, tampoco es el que puso usted. Kierkegaard. Es re fácil. Sí, estuviste todo el día. Desde el lunes estuviste practicando. No. Es alguien de quien por ahí leo y escucho un poco con unas cositas. Kierkegaard. Bueno, ya vamos a hablar de Kierkegaard un rato más. Después de una entrevista. Tenemos 3 horitas para estar con ustedes y contarles por qué el nombre de este episodio. Bueno, el ministro de Trabajo de Santa Cruz podría excluir de manera definitiva del ámbito portuario a quienes impidan la actividad. Bueno. Mirá vos. Pero son libertos estos. La resolución consigna que se podría sancionar con exclusión definitiva y en el ámbito del planeta a aquellas personas que mediante actos
u omisiones entorpezcan o impidan el normal desarrollo de la actividad portuaria, afectando el derecho de libre comercio y al trabajo. La libertad. La libertad avanza, sí señor. Prácticamente son libertos, sí. Esto es lo que pasa cuando, la solución ante la inexperiencia, incapacidad y algunas cositas más, cuando sos un analfabeto, vos tomás estas decisiones. Sí, político, analfabeto político. Claro. Se toman estas decisiones. Me protestan. No quieren aceptar lo que yo ofrezco, que es lo que hay. Bueno, listo, a la mierda. Exclusión permanente y definitiva a quienes se atrevan siquiera a usar su derecho de reclamar, de protestar, de manifestarte. Claro. ¿No? Ya no lo van. No, Sí, ese es el emperador. No, ¿cómo se tendría que ser? No, el pintor. No, pintor no. No busquemos más porque vamos a estar. Claudio Mussolini Vidal. No. ¿Eh? No busquemos más. No. Claudio Mussolini, pintor. Ya no sabemos qué Vidal. decirle. Sí, es un montón. En Las Heras se realizó ayer, martes, una asamblea del Sindicato de Petroleros de Gas Privado de Energías Renovables. Estuvo encabezada por Rafael Wenchenken. Bueno, ese. Dígalo bien. ¿Quién dijo sobre YPF que si se quieren ir, deben pagar lo que deben? No vamos a permitir que negocien con 2.800 puestos de trabajo. Y no vamos a permitir, lo van a hacer protestando e impidiendo la libertad de comercio y el trabajo santacruceño. Se van a meter en un canal solo. ¿Irá el pintor a reprimir acá en Las Heras? Me pregunto, No crea, no, ahí hay gente amiga ahí. Se viene jodido, porque los docentes arrancan hoy empieza el paro. Ahí le paro, preguntamos a muchachos. nuestro amigo. Perdón, estoy medio enfermo. Acá lo tenía, a ver. Tenía toda la data de los docentes. Espérate, Acá está. Comenzó este miércoles una nueva medida de fuerza de la Asociación de Docentes Santacruceños ADOSAC. Se trata de un paro por 48 horas que se extenderá hasta el jueves, según reiteraron desde el gremio. Piden por la reapertura de las paritarias, una propuesta salarial que saque a los docentes de la línea de pobreza, y las respuestas sobre temas laborales y de salud. A lo que Pintor dijo es lo que hay. ¿A estos docentes también los van a excluir de la provincia? ¿Cómo es? ¿Fuerte con los débiles? ¿Débiles con los fuertes? ¿Cómo es? Pero vos ves que, a ver, hay emergencia para un montón de cosas en su momento, pero no hay la verdad no hay un diálogo con los sindicatos. Está en la misma que Milei, básicamente. Entonces, todas estas dudas y algunas más las vamos a tener o a evacuar quizás en minutos nada más, porque ya tenemos que irnos a nuestra primera entrevista y le vamos a preguntar a nuestro invitado acerca de estos temas. Ya venimos.
Bien, te decíamos hace nada más que unos minutitos que teníamos muchas dudas acerca de algunos temas. Primero vamos a hablar del tema docente y después vamos a hacer un repaso sobre algunas decisiones del gobierno nacional, y para ello lo tenemos ya en línea a nuestro primer invitado, Miguel del Pla, referente del Partido Obrero de Santa Cruz. Miguel, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido a F5 nuevamente. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Bueno, Miguel, vamos por el principio. Si querés, arranquemos con nueva jornada, nuevo reclamo, paro por 48 horas de ADOSAC. Contame un poquito qué es lo que se está pidiendo. Y bueno, no sé si la respuesta del gobierno provincial fue y sigue siendo la misma. Es lo que hay. Mira, no hay ninguna respuesta, estrictamente. Nosotros estamos en esta semana en un paro de 48 horas que tiene dos motivos. El primer motivo es el hecho de que tienen que levantar una multa multimillonaria que se ha impuesto a la DOSAC por parte del Ministerio de Trabajo, que es una, no sé cómo llamar la palabra, es animalada sería. ¿Tienen ese dinero, Miguel? ¿ADOSAC tiene ese dinero? ¿Cómo? ¿Tiene ese dinero ADOSAC? No, ¿cómo va a tener 1.700 millones de pesos? Si tuviera 1.700 millones de pesos, no sé, tendremos una empresa. Claro, serían, la plata que es. serían, o sea, Tesla. No, eso implica, no sé, debe ser un año y pico de cobro de cuotas sindicales. Desde el punto de vista del patrimonio de la DOSAC, mirá que la DOSAC tiene propiedades, porque todas las sedes de la DOSAC son propiedades del gremio. No sé si llegaríamos a la cuarta parte o tercera parte de semejante cifra en todo el patrimonio. O sea, esto es prácticamente es quebrar económicamente un sindicato, es una cosa descomunal, nunca vista, ajena. No escuché nunca en la Argentina una locura como esta. Ahora, ¿cómo se determina, Miguel, esa? ¿Quién determina? Múltenlo por tanta plata. Bueno, lo está haciendo de hecho el Ministerio de Trabajo. Que tenga derecho para hacerlo, esto se va a discutir en tribunales. Imaginás que nosotros creemos que... Imagínate si nosotros estamos discutiendo, creo que en alguna oportunidad lo hablamos con vos, que no se puede reconocer una conciliación obligatoria emanada de un organismo que no es independiente del poder, sino que a la vez está a las órdenes del poder político. ¿Sí? ¿Cómo va a ser juez y parte el Ministerio de Trabajo en un conflicto colectivo con los trabajadores? Tiene que haber una intermediación en el conflicto que sea independiente de ambas partes, que sea neutral. No, esto es algo incluso que está sancionado a nivel constitucional, porque la Constitución, vos sabés que ha incorporado los convenios internacionales que ha firmado la Argentina, en particular los que tienen que ver con los derechos humanos, y está incluido dentro de los convenios de derechos humanos. El convenio 151 de la OIT, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo, que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, ese convenio establece que en los casos de la administración pública, vale decir, gremios que dependen directamente del gobierno, es decir, el gobierno es el patrón de esos trabajadores, corresponde que se cree un organismo especial, neutral, que garantice un ámbito de negociaciones confiable para ambas partes. Esto dice el convenio. Bien. Entonces, eso no se cumple en Santa Cruz, directamente ni lo han siquiera considerado que tienen que crear un organismo. Sí está considerado, por ejemplo, en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que prevé por ley sacar dice la Constitución, artículo 39 de la Provincia de Buenos Aires, que el personal de la administración pública será, en sus casos de conflictos colectivos, se ha creado un organismo de mediación para asegurar que haya un árbitro neutral, digamos. No está previsto en Santa Cruz, pero bueno, nosotros somos parte de la Argentina, o sea que es un tema que en algún momento se va a tener que hacer, y hasta ahora no se ha hecho, y hasta ahora se actúa de este modo prepotente, donde el mismo poder político es árbitro y es juez, y el árbitro es juez y parte en la discusión, a tal punto que vos lo escuchabas, por ejemplo, en las últimas intervenciones a Gutiérrez, y Gutiérrez decía, bueno, pero le hemos ofrecido tanto al gremio y no acepta, ¿entendés? Como si él fuera no el árbitro, sino el patrón.
digamos, Claro. colocándose él mismo en la posición del patrón. Bueno, imagínate que si rechazamos las conciliaciones obligatorias por este motivo, ¿qué podemos pensar de la multa? ¿Cómo va a tener el patrón el derecho a sancionar al sindicato porque le hace paro? Recordame, Miguel, Gutiérrez, ministro de Trabajo. No entra en la cabeza, ¿se comprende? Tiene que ser otro neutral que le haga la sanción en todo caso, si el paro estuviera de alguna forma declarado ilegal o no sé bajo qué condiciones se pudiera llegar a dar una sanción a un sindicato, pero nunca podría ser porque el mismo patrón decide sancionemos al sindicato. Eso está fuera de todo. Y Sí. bueno, todo eso se peleará legalmente, lo disputaremos, veremos cómo fallan los jueces, qué es lo que hacen, pero es completamente ilegal lo que ha hecho el gobierno con la multa y también con las propias conciliaciones obligatorias que nos dictan, ¿no? Miguel, Gutiérrez, el mismo ministro de Trabajo que tenía armas en su casa. El mismo ministro de Trabajo que tenía armas en su casa, que por otra parte es el esposo de la presidenta del Consejo Provincial de Educación. Bien, bien. No, Y si el ministro se fue, la presidenta del Consejo de Educación está ahí. ok, te preguntaba al principio qué es lo que piden los docentes y bueno, la respuesta es ustedes no aceptan. Bueno, primero que saquen esta multa. El segundo punto es muy simple. Nosotros estamos planteando un sistema de reajuste salarial que nos permita ir recuperando el salario hasta poder al menos superar la línea de pobreza. Eso implica una cláusula gatillo y un porcentaje mensual de recuperación. Es tan simple como eso. ¿Cuánto ganaría? Que apliquen la inflación más 3%, más 5%, algo que podamos negociar en un plazo cierto, que uno sepa, bueno, a tantos meses vamos a salir de la línea de pobreza porque vamos a ir todos los meses recuperando un poquito. Eso es lo que pretendemos. Tan simple y tan claro como eso. ¿Y si la propuesta fuera en un año? Si la propuesta fuera en un año lo discutimos, porque para eso tenemos un congreso. No te puedo decir, no es que yo voy a poner un número. Lo que nosotros estamos planteando, lo quisiéramos en una sola vez, pero si no se puede en una vez, podemos aceptar un plan, pero el plan tiene que ser cierto y tiene que estar firmado. Y tenemos que discutir cuál es el plazo en el cual esto se logre. Sí, ahora, Miguel, ¿ustedes tienen información o el mismo, pero el propio gobierno comparte información con ustedes de alguna manera para mostrar los números de la provincia y decirle, miren, no tenemos plata o sí hay plata? Porque recuerdo hace unos días atrás se hablaba de habilitar a la provincia a que los excedentes de dinero de la provincia puedan ser destinados a un mercado financiero, una cosa media de timba. Sí, no sé, incluso si no lo aprobaron eso ya como ley, están en ese tratamiento, sí. Bueno, eso revela de que algunos fondos hay, y de hecho la provincia tenía ahorros, y evidentemente tenía ahorros, porque si pudo pagar adelantado un préstamo que tenía, que vencía recién a fin de año y lo pagó a mitad de año porque decía que le convenía por los intereses, en fin, distintas actitudes que ha tenido, no revelan a alguien que está fundido, sino a alguien que tiene manejo de fondos o por lo menos cierta holgura en la situación financiera. Y así que no creemos realmente que la provincia esté tan fundida como para no poder plantear este plan de recuperación salarial que ya te digo, no pretendemos que sea en un solo día, pero que se tiene que dar porque es una necesidad sacar a los docentes de la línea de pobreza y en general es el mismo problema que tienen todos los empleados públicos. Escucha, Miguel, ustedes representan un sector importante en la sociedad, que son los docentes, hay muchísimos en la provincia. El otro día veíamos, te lo relaciono, ¿no?, con esto, una graduación en la UMPA de diferentes personas que, bueno, se insertarían en el mundo laboral de la docencia. Ahora, con este panorama, digo, es preocupante para aquellos que están haciendo una carrera, decir, bueno, yo quiero ser docente. Bueno, el panorama no pinta bien. ¿De cuánto estaríamos hablando de un docente recién ingresado pretenden ustedes que cobren? Mira, nosotros lo que pretendemos es que ningún docente esté bajo la línea de pobreza. ¿Qué significa? La línea de pobreza es alrededor de 1 millón de pesos en la actualidad. Se conoce como la canasta básica. Lo que el propio INDEC considera que es la línea de la pobreza. Hoy estamos 770.000 pesos. El maestro de grado con título docente que ingresa a trabajar. 770, es exacta esa cifra. Tan exacta es, y digo porque se ha hablado mucho de cifras y el propio gobernador habló de directores que ganan 7 millones de pesos, 8 millones de pesos.
que está completamente alejado de la realidad. Esto se puede verificar en la página del Consejo de Educación. Y quiera conocer lo que ganan los docentes, en la página del Consejo de Educación hay un calculador de sueldos. Ajá. Vos colocás la categoría, la antigüedad, el tipo de título que tenés, y te dice cuánto deberías ganar, cuánto tendría que ser tu sueldo bruto y con los descuentos de ley en esto. O sea, no hay mucho para mentir en esto. Está todo escrito ahí, está publicado, cualquiera puede ingresar en la página y mirar cuánto sería el sueldo. Son, ya te digo, 770 en el caso del maestro que se inicia, un director con 19 años de antigüedad, director de un secundario, pero que también es lo mismo en el caso de la primaria o en otros niveles, 19 años de antigüedad gana 2.200.000. Y un director en la zona de cordillera, que son los que más ganan, porque tienen más zona, gana 2.600.000, con la misma antigüedad que te decía recién, 19 años de antigüedad. Claro. Vale decir, un docente pensá que su carrera son 25 años, no puede haber nunca sueldos que lleguen ni a 7 ni nada que se le parezca, digamos. No, la realidad es la que estoy contando. Entonces, este es el panorama, digamos. Lo que se está recibiendo para ser docente, como vos mencionás, indudablemente saben de que posiblemente no le va a faltar trabajo, pero también saben de que posiblemente no se van a transformar en una clase media adinerada participando en la docencia. Apenas conseguirán lo necesario para sobrevivir. Claro, claro. Escuchá, Miguel, este conflicto de los docentes para 48 horas, bueno, por ahí la gente se empieza a enojar porque dice, bueno, otra vez los docentes, ¿qué hago con los chicos? Y qué sé yo, y en medio como que te podrían, porque el gobierno provincial está utilizando por ahí la definición de que están alterando la paz social. Esto para algunos sectores, no lo ha dicho con los docentes, pero bueno, parece que es una línea, ¿no? Por otro lado, el Ministerio de Trabajo decide excluir de manera definitiva a todo aquel que impida o altere el normal desarrollo de la actividad económica allá con los puertos. ¿Qué análisis haces de eso? De esta nueva... Parece una nueva impronta. En este punto, Vidal, lamentablemente, porque nosotros realmente quisiéramos retomar un diálogo con el gobierno provincial y poder resolver este conflicto lo antes posible, Vidal está adoptando una posición parecida a la de Milei en este punto. Es decir, los conflictos sociales me molestan, entonces los sindicatos tienen la culpa. Ahora no se pregunta si los trabajadores ganan lo que ganan, si la situación se puede tolerar, si van a ir en definitiva contra el derecho de huelga, porque acabo de escuchar en una radio que la responsable de los puertos de la provincia, del UNEPOS, del ente provincial que regula los puertos, acaba de anunciar que en los puertos no se va a permitir ninguna forma de paro, porque si hay un paro van a tomar otros estibadores, por ejemplo. Entonces, me sorprende un poco, porque yo no digo que lo que pasó el otro día es deseado, no conozco los detalles para decirte estuvieron bárbaros los trabajadores o no. Siempre en principio trato de colocarme del lado de los trabajadores porque sé de que las luchas normalmente son justas y no es caprichoso cuando sale alguien a luchar, pero más allá de la incidencia concreta de lo que puede haber ocurrido, lo que están planteando es que aun cuando esté completamente justificado el reclamo, no podrían nunca hacer paro. Esto es una brutalidad. Esto es como la multa contra los SAC. Claro. Es imposible, no es aceptable. Aparte le han metido al sindicato de lo portuario una multa como la de los SAC. También. Igual. Eso salió ayer. Me enteré en una reunión de sindicatos que hubo ayer, donde hoy están esos sindicatos, un conjunto de sindicatos muy importante, por lo menos 20 gremios, están sacando una declaración o una expresión repudiando estas multas, planteando que no se tiene que perseguir la actividad sindical. Bueno, creo que correctamente tienen razón lo que están planteando, porque alguien tiene que poner los límites a esta situación, es una cosa de loco. Si no, prácticamente lo que vamos es a un sistema donde el derecho a la protesta ya no existe más como derecho constitucional ni como nada, no existe, simplemente. Entonces, hagan lo que
quieran y vos no podés decir nada. Eso no es aceptable, no es razonable, sino, digamos, no podés quebrar un sindicato por una multa y pretender que los trabajadores no tengan una representación legal para poder discutir su sueldo. Eso volveríamos 300 años para atrás. Esto no cabe, no puede ser, no es aceptable. Y sin embargo, escucho a algún periodista, escucho a algún político, incluso de este gobierno, que dice, bien, bravo, nos unimos toda la comunidad de Puerto Deseado para ponerle un límite a estos locos que quieren quemar y ponen en peligro la vida de nuestro pueblo. Y están peleando contra trabajadores, no están peleando contra un marciano que aterrizó de otro lado. Es rara la situación, digamos, se está poniendo feo en ese aspecto, cuando se aplaude la represión, la persecución. Hay que reflexionar un poco estas cosas. Tal cual. Miguel, peinás algunas canas y has visto diferentes administraciones. Esta es la última que te hago. ¿Cómo crees que termina? No tengo la menor idea. Mira, esto va a depender mucho de la capacidad de organización que tengan los trabajadores para impedir que nos pase un tren por encima. Pero lo que yo sí quiero alertar, esto ya fuera de lo que es la situación de los maestros en particular, o de algún sector en particular, yo quiero alertar de que estamos a riesgo de que nos pase un tren por encima. Es decir, que derechos, conquistas, situaciones que uno pensaba que jamás se podrían tocar, hoy pueden estar a riesgo. En particular en Santa Cruz, y esto por distintos rumores y trascendidos, pero que son de fuentes indiscutibles para mí, por lo menos que a mí me merecen total confianza, estamos a riesgo con la caja de jubilación. Y eso sí que es un tema extremadamente delicado que afecta a decenas de miles de trabajadores en la provincia. Y realmente yo llamo a que, así como estamos tratando de defender el salario y de defender algunos derechos, busquemos la manera de unirnos todos para defender cada tema en particular que no nos toque la jubilación, porque la jubilación es el derecho más importante que tienen los trabajadores de Santa Cruz. Tal cual. Gracias, Miguel. Te mando un abrazo gigante. Hasta luego. Hasta luego. Miguel de Pla, referente del Partido Obrero en Santa Cruz, y además nos daba un punto de vista de lo que está pasando en ADOSAC en nuestra provincia. Ya venimos.
Bien, ya estamos comenzando nuestra segunda hora de este episodio, el 105 de F5. En este miércoles 20 de noviembre, ya recién escuchábamos la palabra de Miguel del Pla, dándonos un poco de información acerca del conflicto docente, y bueno, y algunas miradas que tengan que ver con lo político en nuestra provincia. En minutos nada más vamos a hablar con quién, señor. Cric. A ver, ¿para qué? Busco. No, ahí le digo, estaba hablando con un entrevistado. Tenés efecto, la puta que te parió. Te dije, teneme paciencia hoy. Pará que ya lo encuentro, ¿Dónde está mi amigo Pablo? Sí. En minutos vamos a estar hablando... se me fue, no te puedo creer. Con investigadora del CONICET, docente de la UBA, dirigente del ATE, CONICET Verde y Blanco, miembro de Liberación, Corriente, Universidad de Ciencia y Tecnología. Nuria Guinega. Bueno, téngame paciencia. Hace minutos acabo de llegar de un vuelo internacional. Vuelo privado. Hay que decir también. Sí, también. Vuelo charter. Hubo demoras, hubo unas cosas ahí en esos lugares de migraciones que no. Mejor no decir. Sí, estuvo complicado. Tuve que hacer llamados. Digo que soy una persona de muchos recursos. Sí. Tocó contactos. Sí. Tuve que recurrir a los recursos para poder llegar a buen puerto. Sí, hay algo de lo que te quería contar que me está haciendo como ruido. Y me pregunto cómo termina, porque estamos viendo cómo empieza, pero no sabemos cómo va a terminar. O capaz que sí. No, justamente estaba pensando en eso. No es nada esperanzador. No es la vida misma, ¿eh? No, pero ¿sabes qué me estaba refiriendo? No. Resulta que ayer me encuentro con una publicación de una persona que se hizo un TARS. Un mini TARS. ¿Lo ubicás a TARS? El robot de Interestelar. Mirá vos. Claro, el tipo se hizo un TARS chiquito. Con una pantalla, todo. El TARS habla, ve, tiene capacidad de ver. Y camina como TARS. ¿Se lo hizo? Se lo hizo, se lo hizo. Tremendo. No. Ya me imagino que debe haber recibido el llamado de algún empresario para desarrollarlo y fabricarlo en masa, porque está excelente. Claro. Camina, se enoja. ¿Sí? No, es tremendo. Bueno, a ver, digamos todo. Fue el personaje, uno de los personajes más importantes de la película. Sí, tenía su lugarcito. Escuchá, se perdió. Acá me dicen, se perdió mi cumpleaños por un vuelo internacional. Sí, tenemos que decir, feliz cumpleaños, aunque ya haya sido ayer, feliz cumpleaños. Sí, a nuestra imagino que habrá tirado un costillar. ¿Ella? Unos 3 vacíos a la cruz. El fin de hacemos un ternero. Una vaca. Una vaca al espiedo. Claro, algo así. Sí. Bueno. Sí. Y ahí invita a todo el barrio a acercarse. Sí, invitamos a todos los barrios. Sí, que no. Va a haber para todo. Que traigan para tomar nomás. Preferentemente Cabernet, digamos todo. Bueno, entonces el tipo este muchacho se hizo un TARS. Tenés que verlo, después te lo voy a pasar. Pero básicamente, en realidad, lo que hizo fue... Bien, armó la parte mecánica de ese robotito, todo lo estético.
Sí. TARS Es para el que no, jodido hacer un bichito de eso, ¿no? Tiene una TARS, para los que no saben, es un robot que está en la película Interestelar. Es un robot que básicamente es un rectángulo y los dos extremos de los rectángulos son como los pies y el centro es como el torso de un robot. No tiene forma de humano, sino que es un rectángulo. Y tiene una pantallita y bueno y tal, y habla y sería como un asistente. En la película es un asistente del protagonista, que es, ¿cómo se llama el protagonista? Matthew McConaughey. Matthew McConaughey, sí. Pero el personaje es... ¿cómo se llama el personaje? Bueno, no importa. Mientras usted lo busca... No, es un montón. Me estás pidiendo cosas tan imposibles. No. Bueno. ¿Qué querés de mí? ¿Qué querés? Estoy acá. Es un asistente. Y en realidad está hecho... O sea, hizo toda la parte motriz. Obvio que no es cualquier cosa lo que hizo. Pero se mueve, camina y se mantiene en equilibrio y tal. Claro. Que de hecho, o sea, es básicamente un GPT. Está hecho con ChatGPT. De hecho, se llama GPTARS. GPTARS. Búsquenlo como GPTARS y les va a salir los videos. Entonces, tiene la versión avanzada de voz de ChatGPT. Obvio que le parametrizó, si querés, un tipo de personalidad a ese GPT, a esa inteligencia artificial. Entonces cuando le pregunta algo, el tipo hace siempre como que piensa y luego te tira la respuesta. Claro. A ver, hay varias versiones que las inteligencias artificiales te permiten tener vision. Le das permiso para que acceda a tu cámara y vos le mostrás lo que estás haciendo, tenés o lo que estás viendo, y la IA te lo define, te dice, estás haciendo tal cosa, o ese problema lo podrías resolver de esta manera o tal, ¿entendés? Imagínate que vos sos no sé, estás bueno, no voy a dar ideas. No, mejor no. Pero podrías agarrar y decirle, tenés un problema en un papel y le decís, che, ¿cómo puedo solucionar esto? Y claro, se lo mostrás y te dice, esto lo podés solucionar de tal y tal manera. Che, gracias, los quiero. Dice, el fin de te espero, vos siempre con la guitarra y nunca te veo. No sé a quién. Lo dice por a usted le dice, a usted le dice. No, lo dice por usted. Bueno, y me pregunto si esto, porque hoy es esto y mañana, la semana que viene, porque esto crece así, es rapidísimo. Si te pones a pensar, lo del ChatGPT hoy podría ser lo de Star en su momento cuando lo vimos en la película también. Sí. Olvídate. Un personaje que para mí fue muy importante. Claro, pero lo que pensaba ayer, personaje secundario, lo que me hacía preguntarme, en la peli. me hacía preguntarme que tiene como sus pros y sus contras, porque vos podrías agarrar y tenés el GPT, el chat GPT con la versión de voz avanzada de todo en el celu, con Vision, y no estás muy lejos de lo que planteaba Her en la película Her. No sé si la vieron, búsquenla. Sí. Her, sí. Sí, claro. Entonces. Claro. Tremenda peli eso igual. Te parte la cabeza. Esa película te parte la cabeza. Pero digo, plantea también una problemática, si querés, porque vos decís, ¿hasta dónde lo vas a dejar? Porque vos podrías agarrar, ojalá, ¿no? Ojalá se utilizara para esto y no para otras cosas. Pero, a ver, es indiscutible que las generaciones nuevas de padres
utilizan el chupete electrónico para que los pibes no rompan los huevos. O sea, anda a jugar a la Play, anda a la compu o toma el celular. Ah, mira. Perdón, tengo un llamado de Buenos Aires. Ajá. En el teléfono del diario. ¿Qué pasó? Ah, están cobrando. Están queriendo cobrar. Bueno, déjalo ahí que suene. Entonces. Mandalo a spam. Bueno, me preguntaba si esto lo vamos a tener que administrar, porque digo, vos podrías agarrar y darle el teléfono al pibe y decirle, mira, acá tenés a fulanita que va a hablar con vos, va a jugar y va a interactuar. O a fulanito, porque vos lo customizás. Le decís, bueno, vos vas a ser una persona que está encargado del cuidado de mi hijo, se llama fulano, y lo que siempre vas a intentar hacer es estimular el desarrollo cognitivo y tal a través de juegos, pum pam, ¿no? Entonces vos le decís todo eso y arranca. El pibe anda con el celular charlando, o no tan pibe, podría ser vos. Sí. Y de repente es como el compañero ideal. Y sí. Porque va a hablar de lo que vos sabés, de lo que vos te interesa. No necesitas más nada. Y más todavía, ¿entendés? Podrías preguntarle el propósito de la vida. Podrías filosofar. Podrías aprender de matemática, de cuántica, de arquitectura. Porque te recuerdo que es... Pero por general se usa para boludear, para aprender. Claro, bueno, por eso. Pero va a llegar un momento, amigo, que esto va a cambiar. Entonces, de hecho, lo estoy pensando. Che, me voy a poner a charlar esto. De decirle, me voy a poner a charlar con mi GPT. Sí. Usted tiene un GPT importante, digamos todo. Bueno. No es la comunacha. No es la que tenemos todos. Tengo una... La estoy alimentando. Tengo un grupo ahí electrógeno en el fondo. Y está prendiendo hacia full. Bueno, porque consume mucho. Pensaba, digo, a ver, podrías agarrar y decirle, che, mirá, a partir de ahora vamos a charlar de cualquier cosa, pero lo que necesito es que vos me saques de esto que yo siento que quiero hacer muchas cosas y no puedo, estoy desganado, más o menos le contás lo que vos harías con un psicólogo. Claro. Y te va a llevar. Y lo más probable es que te saque de eso. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente? Si es que realmente lo aprovechan, ¿no? Está claro. Porque hasta ahora hay muy poco. Pero digo, estoy mirando hacia adelante, hacia unos años más. Es un mundo virtual, sí. Claro. ¿Qué va a pasar? La gente va a optar por no charlar con las personas y sí con un GPT, con un cloud, con un grok, con un algo. La versión de IA que vos elijas. A ver, en cierta manera va a ser cómodo igual. Guarda que se pueden perder un montón de costumbres, un montón de cosas, de vernos, de... No, es que eso ya está pasando. Ya está pasando, porque la virtualidad, por lo menos no en nuestra generación, nosotros ya peinamos canas, pero hay pibes y pibas de 16 para arriba y más y las que vienen también. No sé si están tan acostumbrados a tener el contacto físico con las personas. Les gusta más estar en la compu, entonces ahí tienen amigos en Steam, en Twitch, claro, en algo. ¿Entendés? Entonces, creo que en algún momento va a haber un quiebre. Y va a decir, muchachos, hasta acá.
es muy amplio, porque vos después hablas del tema laboral y vos decís, che, realmente esto, o sea, te va a agilizar el laburo. De vuelta lo hablamos la otra vuelta. ¿Qué vas a hacer cuando vos tengas una herramienta como esta, donde te agilice muchísimo tu trabajo? Te puede llegar a peligrar, y pongámosle que no, pero digo, después de ese tiempo, en el mundo se está discutiendo jornadas laborales más cortas. Sí. Y ya hay resultados sobre eso. Sobre una jornada reducida, una jornada laboral reducida. Resultados positivos, digo, se incrementó, no sé, el turismo, los tipos vendieron más, hay una sensación de, si querés, de mejor bienestar social, una felicidad en la sociedad. Bueno, a nosotros no nos va a llegar eso, pero... No. Estamos hablando de primer mundo. Nosotros, y como venimos, estamos retrocediendo, estamos llegando a 1810, 1830. Donde él quería. Donde el señor Peluquita quería. Pero, de vuelta, me gusta, me asombra y a veces también me preocupa hacer esta proyección de cómo llegará. Quizás vos no te das cuenta porque no tenés el contacto directo. O sea, no lo estás usando todos los días. O no lo estás viendo todos los días. ¿Entendés? Por ahí. Ojo, lo de TARS, el robotito qué sé yo, es un poco humanizarlo, ¿no? El humano, los seres humanos tendemos a humanizar todo. Viste que a los animalitos, a los perros, uno le ve cara, parece que uno dice, che, se ríe, mirá los gestos que hace, que lo estás humanizando. Claro, sí, le hablas. Es un perro. Lo hablas. Uy, mirá. Le pones ropa. Sí, bueno. Lo mismo pasa con todo. Por yo creo que viene por el antropocentrismo del propio ser humano, pero digo, lo mismo podría ser con la IA, que después te va a tener cara, después te van a poner un robot, después te... ¿Entendés? Entonces... La pregunta es dónde íbamos a terminar. ¿Será bueno? ¿Será malo? Para mí no es tan bueno. A ver, yo lo veo de este punto de vista. Obviamente siempre voy a ver lo bueno. Porque en realidad, esto es como todo. Vos sabés que el cigarrillo te hace mal y no te vas a fumar 5 en 2 minutos porque te va a hacer mal. Vos lo dosificás. Lo mismo que si te tomás una copita de vino. No te tomás una damajuana en 1 hora porque te va a hacer mal. No sé. Si bueno, usted es medio poca soda, es cierto. Me pones $1000 ahí y me decís te la tomás al seco. Bueno, mirá, justo el ejemplo de mierda que vengo a agarrar. Pero digo, si vos lo dosificaras, por ejemplo, vos decís, che, nunca tuve la oportunidad de hablar con un tipo que ciertamente sepa este tema que a mí me apasiona, me atrae y quisiera saber más. Entonces, vos agarrás al tipo y le decís, escúchame, vos sos Fangio. Ponele. Me toca mi ídolo. Claro, bueno, por eso. Vos sos Fangio. Y te pones a charlar y el tipo conoce de automovilismo más que nadie en el mundo. Porque imagínate que es súper computadora que sabe todo. Claro, sí. Recopiló todos los datos. Me hace la voz de Fangio, todo, sí. Por eso. Entonces vos decís, che, voy a charlar un ratito con Fangio. Que capaz que vos decís, pero ese Fangio no es que solamente va a tener la capacidad de hablar de automovilismo. Porque por ahí es como un amigo cuando vos te sentás al costado de un fuego y un día hablas de fútbol, otro día hablas de economía. Lo más significativo de Fangio, cómo veía la vida, también no es solamente un gran chofer, pero tengo un ejemplo por un montón de cosas.
Sería muy interesante hablar con él, obviamente. Obvio, por eso te digo. Entonces, vos estoy seguro que lo harías. Digo, quizás hasta como una cuestión de entretenimiento, ¿entendés? Claro. Vos en lugar de ponerte, no sé, a jugar a la Play, le decís, bueno, me voy a charlar un ratito con Fangio. Te sentás y hablabas ahí y de repente te va a hacer bien. Porque tipo, va a hablar de lo que a vos te gusta, con la voz de un tipo que a vos te gusta, pero además podrías irte a otros tópicos y va a ser el mejor de todos, ¿entendés? Sí. Por ejemplo, yo... Sí, está bueno eso. Yo, por ejemplo... Por ahí está bueno, sí. Yo hablaría, por ejemplo... Bueno, pero esta persona está viva y vamos a tratar de... Estoy haciendo las gestiones para ver si... Lo vamos de hacer una entrevista, entonces. No, por eso. De una entrevista con esta persona que me parece fantástico escucharlo. Él es José Ignacio Latorre. Te dicen, ¿quién mierda es este tipo? Sí. Bueno, es un físico teórico español, pero tiene una mirada de las cosas muy particular. Por ejemplo, imagínense, físico teórico español, ha trabajado en proyectos importantísimos a través de su carrera. De hecho, mucho se habla de los creadores de la IA y tal. La IA es producto de un trabajo de investigación que son las redes redes neuronales. Este hombre, este físico teórico, trabajó con estas redes hace 20, 30 años atrás. Ah, claro. Me animo a decir que es uno de los padres de lo que podría ser la IA hoy. Y vos lo escuchás hablar a ese tipo y, por ejemplo, te dice una de sus máximas en su carrera, dice: yo no voy a trabajar en ninguna empresa que no me permita elegir a mí algunas cosas, como por ejemplo, o que me ate a esto. Por ejemplo, todo lo que yo haga, todo lo que mi equipo y yo con investigación, desarrollo tecnológico, no va a quedar en manos privadas, será del mundo. Ah, está bien. Tiene un par de reglas. Claro, porque dice: ¿de qué sirve que yo trabaje en un proyecto durante años, una investigación científica y luego un desarrollo de algo que después la humanidad no va a tener acceso porque se la queda una empresa? Claro, o sea, con Elon Musk no va a trabajar, está claro eso. Nunca trabajó para una corporación grande. De hecho, y ha hecho, ya te digo, proyectos muy, muy importantes, a mi criterio. Pero bueno, tiene esa filosofía, ¿no? Aparte de otros puntos de vista que son más que interesantes. Bueno, con esa persona me gustaría hablar, obviamente, real. Pero si no existiera, yo le diría a la IA: che, hacé de cuenta que sos José Ignacio Latorre y charlemos de física cuántica, de física, Claro. O de la vida misma. Sí. Por su manera de ver las cosas, ¿entendés? Sí, entiendo perfectamente. Y a mí me parece que eso de alguna manera te forma. O sea, pensemos, lo estoy haciendo re largo este tema, pero está bueno. Pensemos que vos, no sé, che, yo siempre quise aprender esto y tomar un curso, pero resulta que este curso lo da en la
o enseñan eso en Harvard. No vamos a llegar a eso. Claro. O sea, las posibilidades de que llegues a Harvard son menos, muchísimas menos, a las que vos puedas agarrar un GPT y decirle, bueno, quiero saber de este tema. Y quiero formarme desde cero a ser un eximio conocedor de este campo. Bueno, lo vas a hacer, lo vas a poder hacer. Sí. ¿Se entiende? No, hay cosas que están buenas, son interesantes y va a ser, el que lo sepa usar va a ser muy enriquecedor interactuar con esta inteligencia artificial, obviamente. Pasa que la usamos para... Eso. La usamos para el pelotudeo, ¿viste? Y la verdad que en otros lugares la están usando para crecimiento económico, para crecimiento educativo, la están usando bien. Nosotros somos los que no la usamos bien, ¿entendés? Fíjate que claro. Si ves en redes hay un montón de videos hechos con IA para cosas que no aportan en nada, incluso para hacer daño. No sé si viste el video de Cristina Kirchner simulando la entrevista con otro tipo y totalmente modificado. No sé si lo viste. Vi uno que estaba con una señora Cristina Kirchner y le pegaba. No, bueno, ese es uno. Esa CIA. Y después hay uno ahora que hacen como que empieza una entrevista y el chabón está con un dron en la mano y dice, bueno, acá estamos con el dron y la ladrona. Y Cristina se ríe. Claro. Y le dice, ¿cuánto robaron? Y no sé, robamos, no sé, no te puedo cuantificar, pero en propiedades le dice. Están en el boludeo. Claro, sí, claro. Están en el boludeo. Eso cuesta dinero y cuesta tiempo. En lugar de aprovechar eso para potenciar otras cosas, ¿entendés? Incluso se pega un tiro en la gamba. Yo si tuviera ese recurso, si tuviera la guita y ese recurso, lo haría para mejorar otra cosa. Claro. Pero viste, acá siempre va a pasar por ahí igual. No sé si es acá en Argentina nada más. Guarda que debe haber gente que lo está usando y le está sirviendo igual. Lo veremos con el tiempo igual. Seguramente. Acá te lo voy a linkear con esta frase. Por eso el título del programa de Soren Kierkegaard. Dice, esto creo que fue mi primer y único estado de WhatsApp que puse alguna vez. Soren Kierkegaard dijo alguna vez que la gente exige libertad de expresión como compensación por la libertad de pensamiento que rara vez utilizan. Te lo voy a repetir. La gente exige la libertad de expresión como compensación por la libertad de pensamiento que rara vez utilizan. Claro, contradictorio por donde lo mires. Y es un poco eso. O sea, la libertad, aquella que por ahí se está hablando mucho, sobre todo en Argentina. Estos muchachos no te dicen que la libertad, la más importante de las libertades, se hace a través de la educación. Claro. Porque realmente lo que te hace libre es el conocimiento, es saber. A vos no, ellos no quieren que vos seas libre de verdad. Están usando la palabra libertad para mantenerte de alguna manera atrapado en su discurso. Sí, soy libre, ahora tengo placa de video y juego todo el día. Eso no es libertad. Eso no es libertad. Sí, ahora soy libre, estoy 4 horas tuiteando como lo hace el presidente. Eso no es libertad. Ni hablemos de la realidad, ¿no? A ver, Argentina no es libre de decidir qué hacer económicamente. No tiene soberanía económica. No es libre. Porque está supeditada a lo que el Fondo Monetario le diga.
y cada vez más. Entonces eso no es libertad. No. Pero la gente tampoco es libre. Y la IA te podría dar una libertad. Porque vos, por ejemplo, podrías decirle: che, estoy leyendo este artículo en La Nación Más o Clarín miente. Ambos dos medios que mienten. Acá dice que van a privatizar, por ejemplo, la hidrovía. Y que esto va a ser beneficioso para el país. ¿Es así? Entonces la IA te va a contestar. Y estoy seguro que cuando te conteste te vas a dar cuenta que es una mentira. La hidrovía creo que es la herida sangrante más grande del país en términos económicos. Por eso es que por eso es que hoy está en manos de algunas multinacionales, pero ahora se lo van a dar por 30 años al mejor postor. Administración completa. El Estado no va a tener nada. No, olvídate. Un rol de inspección, pongámosle. Pero la idea de privatizar... Una papeleta para que pongan una firma y nada más. Che, me tenés que firmar acá porque hace de cuenta que te hicimos que una diga que inspección. son granos y son harina en polvo, poner. Una cosa así. Y por allá se van miles de millones de dólares. Ah, no. Olvidate. ¿Qué decía nuestra amiga? Que extraño tanto a nuestra amiga Hermida. Hermida era, ¿no? No. Sí, apellido Hermida. Alcira Argumedo. Argumedo. Una cosa así. Argumedo, sí. Sí, bueno. Si vos usaras el GPT para eso, te vas a dar cuenta, entonces te va a dar libertad de pensamiento. Va a decir: che, esto que está planteando el gobierno está mal. Estamos perdiendo recursos. ¿Por qué la van a privatizar? Lo que hay que hacer es hacerla andar bien y controlar más. Claro. Ey, por ahí entra la falopa al país a lo tonto. ¿Qué no entra ahí? Olvídate. ¿Qué no entra ahí? No lo decimos porque se nos ocurre, ¿eh? No, Hay investigaciones periodísticas y denuncias judiciales y todo lo demás hecho por ahí por la hidrovía. Entonces, sí. por ahí está el contrabando de todos los granos de Argentina que se lo llevan sin nada, porque recuerden que no había balanza. No hay balanza. Para cómo el Estado cuántas balanzas tenía. Que todavía la están buscando. La buscaban antes, ahora ya no la buscan más. Ya están en ámbito privado eso. Bueno, si usaras la IA para esto y en lo cotidiano, te vas a dar cuenta de algunas cosas, desde lo bueno y lo malo. Entonces vos vas a tener la libertad de pensar correctamente. Vos vas a hacer, no es impuesta por algún medio de comunicación. Claro. Creo que estamos perdiendo la oportunidad, una oportunidad grande de utilizar esto y hacerlo crecer, porque de hecho, a ver, Milei habla mucho de Elon Musk, viste, Elon Musk, claro. No sé qué. Sí, es un ídolo. Sí, es un ídolo, pero puertas para adentro no hace nada para... A ver, Elon Musk podría venir acá a Argentina a invertir en algo que ya sabemos en qué y de qué manera. No es que va a desarrollar una fábrica acá de baterías. Se va a llevar el litio. De hecho ya lo entregaron, creo. El litio está en manos de ingleses en gran parte. Sí. Pero ¿cómo quieren? Porque te vende que con Elon Musk y su relación Argentina se va a desarrollar tecnológicamente. No, sí, hoy estamos... Le cuento que hay chicos que antes tenían la posibilidad de acceder a una computadora y de esa manera
aprender de inteligencias artificiales, aprender de música, aprender de lo que quieras, gracias a la computadora que le da el Estado. Y hoy no la tienen. Pero eso era con. Entonces, pero eso era con la tuya, callate, boludo. Eso no estaba bien. Era con la nuestra eso no estaba bien. Bueno, pero está. ¿Cómo le vas a dar a un ver, nene si de es con la pocos mía. recursos una computadora? Si es con la mía, yo estoy a No favor. le podés dar un de nene. Porque hacen música, no está bueno eso. No estudian. Boludean en Facebook. ¿Entendés? ¿Cómo le vas a dar un... te estás muriendo. ¿Qué pasó? Sí, ¿tenemos una entrevista? ¿Ya está? Sí, nos están esperando. Ahí vamos, ya venimos. Dale. Te decía que nos estábamos preparando para nuestra siguiente entrevista. Ya tenemos prácticamente todo listo. Es un tema interesante el que vamos a tratar, así que a estar atentos a lo que nos comparta nuestro siguiente invitado. Y me estoy refiriendo a la doctora Lucila da Silva. Ella es doctora en Ciencias Sociales y investigadora asistente del CONICET. Y le damos la bienvenida a F5, nuestro ciclo. Lucila, ¿cómo te va? Buen día. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo? Todo. Bueno, te cuento, medio como que se corta, así que fíjate si no te podés mover un poquito, quédate en un lugar donde no se nos vaya un poco la señal. Te cuento, nuestro programa F5 está
y hace mucho tiempo, también desde nuestro portal web info24rg.com, tenemos como eje darle mucha importancia a lo que es educación, ciencia, investigación, tecnología y demás. En este caso, bueno, Argentina no la está pasando muy bien y por eso es que le dedicamos todos los miércoles un tiempito para que le contemos a nuestra sociedad, bueno, la importancia, ¿no?, de la ciencia y la tecnología. En tu caso, bueno, contanos un poquito quién sos y si querés hablemos de esto, lo que hacen las universidades y el CONICET, algo llamado transferencia. Sí, bueno, te cuento. Yo soy licenciada en Ciencias Políticas, después trabajé bastante haciendo investigación educativa. Algunas veces trabajo con historia de la educación, otras veces con problemáticas más actuales. En particular, trabajo hace varios años estudiando los baños escolares. Estudié la historia de los baños escolares y también me puse a estudiar problemáticas como más relacionadas al acceso a los baños escolares en la actualidad. Esto desde una perspectiva de género, digamos, pensando en los problemas que puede tener alguien que tiene como una expresión de género que no es lo esperado, no es lo hegemónico. Sí. Pero también pensando, bueno, en accesibilidad más en general. A partir de este interés, es que en mi caso particular, digamos, como para pensar en uno de los casos, después podemos pensar en muchos otros, pero a partir de este interés, es que surge la posibilidad de poder transferir, vamos a decir, de forma muy el resultado de mis investigaciones a acciones concretas. Y esto se fue materializando, ya sea en instituciones educativas, ¿no?, que estaban preocupadas por la estructura de sus baños, también a trabajos con algunos organismos estatales que también estaban pensando en cómo diseñar vestuarios públicos, baños públicos, con una perspectiva más inclusiva, y eso fue tomando como una dinámica muy interesante. Eso es un ejemplo de lo que hago yo, pero bueno, lo que me parece interesante, y esto se yo seguramente creo que escuchaste a Adorni hace unos días, en lo que dice Adorni cuando él menciona como una cosa tremenda entre equipos de investigación de universidades o de CONICET y organizaciones de la sociedad civil, ONGs, movimientos, etcétera. Él muestra con mucha sorna, como algo muy tendencioso, él menciona organizaciones peronistas, por decirlo así. Sí. Lucila. Pero en realidad lo que... Sí. Lucila, ¿me dejas que te llame por otro lado? Porque se corta y es una lástima y no quiero que se pierda nada de lo que digas. ¿Me das 2 segundos y te vuelvo a llamar? Llámame. Sí, por supuesto. Bien. Estamos hablando con Lucía da Silva, ella es doctora en Ciencias Sociales, investigadora y asistente del CONICET. Vamos a tratar de arreglar la comunicación para que se escuche claramente. Es muy importante para nosotros que ustedes escuchen cada palabra de lo que nos dice nuestro invitado para entender mucho de lo que nosotros creemos importante, que es la ciencia, la tecnología y la educación argentina. A ver, Lucía, ahí estamos. Ahora sí. Bien. Lucía, a ver, para cortar un poquito esto. Recién dijiste que tu trabajo se centraba en estudiar los baños de las escuelas. Ya con esto, muchos de la Libertad Avanza o gente que acompaña a esta manera, a esta política, nueva política que se plantea en nuestro país, dirían, ustedes están locos, esto no sirve para nada y por eso es que queremos cerrar el CONICET. Sí, totalmente. ¿No? Porque el título es así. Sí. Bueno, sí, porque... Sí, decime. No, perdón, pregúntame. No, ¿cómo lo rebatimos a esta idea?
Porque por ahí capaz que nosotros generalmente, la gente está preocupada en llegar a fin de mes, eso está claro. No sabe cómo solucionarle, cómo tener una vida mejor. Entonces cuando escucha un titular como este, o de una investigadora que estuvo años investigando baños, digo, es como que recurren al sentido común para denostar el trabajo de investigación científica. ¿De qué manera lo revertimos a esto? Mira, yo creo que hay algo que no sé si realmente nos cabe la figura de la autocrítica, pero como para reflexionar, que tiene que ver con la forma en la cual nosotros comunicamos lo que hacemos. La gente no sabe lo que hacemos, no se entera. Sí. Hacemos muchísimo trabajo en la comunidad, desde las universidades y desde CONICET, y eso no se divulga. Y menos ahora, porque justamente hay como cierta animosidad con nosotros. Digo nosotros, nosotres, nosotras, como los científicos, ¿no? Las científicas. Sí. Lo que sucede es que en este contexto también se está mostrando de una forma muy reducida, porque cuando yo te digo los baños, lo primero que piensan es personas trans yendo a los baños o violencia en los baños, cuando en realidad lo que estamos pensando tiene que ver con el común de la sociedad, porque los baños tampoco son adecuados para personas con un cuerpo un poco más grande. Las situaciones de violencia en los baños, en las escuelas puntualmente, se generan en los baños como están, es decir, separados, entre comillas, por una división binaria, y no tiene que ver con la entrada de personas trans. O sea, hay una problemática que ya está, que no tiene que ver necesariamente con pasar de los baños como están a unos baños mixtos, ¿no? Ahí es como la información entre lo que hacemos nosotros y lo que le llega a la gente se va deformando. Sí. Sí, bueno, a ver, los baños dentro de la humanidad han tenido un rol también importante. Pensemos los baños hace tiempo atrás y lo que son los baños hoy, y también hay una evolución ahí que imagino que también tiene que ver con estudios, con un montón de cosas. O sea, no es nada más que quizás la cuestión de género o demás. O sea, hay un montón de cosas atrás. Definitivamente, por ejemplo, una de las cosas que acá se discute muy poco, que en otros países sí se discute, tiene que ver con repensar el diseño de los baños para un mejor aprovechamiento del agua. Claro. El agua en muchos casos potable. Sí. Y la espacialidad de los baños. Hay muchos lugares, por ejemplo en Argentina, que no tienen baños. También tenemos la privatización de los baños, o sea, esta figura de el baño solo para clientes. No hay baños públicos, o sea, en las plazas así son escasos los baños, ¿no? Con lo cual también hay otra cuestión referida a cómo la sociedad encara una necesidad básica, insoslayable, digamos, ¿no? Hasta te diría de sanidad urbana. Claro, claro, sí. Sí, ahora Lucila, hablábamos de transferencia de las universidades y el CONICET. Vos recién decías, la gente no conoce nuestro trabajo. Me animo a decirte que en realidad sí lo conoce, pero lo ignora absolutamente, porque en la diaria, en cada cosa que la gente no conoce y no apoya a la ciencia y la tecnología argentina, tienen contacto directo y se benefician muchísimo de la ciencia y la tecnología, de esta transferencia. Sí, completamente. Mira, yo creo que ahí hay como, primero, un escenario que es tal cual como vos lo estás mostrando, que tiene que ver con esto cotidiano de la gente vinculada a cosas que son producto del desarrollo científico argentino. Se me ocurren, desde las vacunas que hemos tenido, test de COVID como lo más reciente, ¿no? Los yogures de la propaganda, me parecen que es un muy buen ejemplo. Sí. El yogur de una marca mainstream en la televisión, donde CONICET aparece como una figura de autoridad, ¿no? O sea, claro, algo respaldado por el CONICET es algo buenísimo. Sí, comparten prestigio. Totalmente. O sea, todavía hay un valor ahí, un reservorio de valor. Se ve mucho en las biológicas,
¿no? En el área de las biológicas, de las médicas, las ciencias, las disciplinas. Ahora bien, cuando yo te digo que hay mucho proyecto de extensión o de transferencia de equipos jurídicos asesorando a gente que no puede acceder a un abogado privado, eso no se conoce. Claro. O sea, hay proyectos que ahí donde creo que las sociales y humanas tenemos más dificultades para comunicar la importancia de las investigaciones que hacemos. ¿Sí? Sí, Porque sí. ciertas investigaciones que están pensando, por ejemplo, en trayectorias escolares, son fundamentales para generar políticas públicas acerca de la escolarización, por pensar en un ejemplo. Claro, ¿Sí? claro. Ahí me parece que está una diferencia muy, muy fuerte entre la gente, cómo percibe la presencia de la ciencia en su cotidiano, percibe por ahí ciertas áreas, pero no estamos tan acostumbrados a percibir la importancia de otras disciplinas. Vos sabés que Fíjate recién... que tenemos presidentes empresarios, digamos, Claro, no tenemos presidentes politólogos. claro, recién pensaba en esto que estábamos hablando y que nosotros intentamos que la gente, casi te diría que lo milite a diario, esto de que tenemos que ser un país con ciencia, tecnología, investigación, desarrollo, implementación y todo lo que vos quieras, porque hay ejemplos que son clarísimos. Siempre miramos hacia el norte como la cuna del desarrollo tecnológico y científico, o hacia otros lados también, y nosotros en nuestro país no los apoyamos, o sea, lo atacamos e incluso nos subimos a esa demonización que hay de los científicos argentinos y de la educación pública, casi como tirándonos un tiro en la gamba. Digo, Sí, total. me gustaría saber si Adorni, Milei o cualquier persona que apoya estas políticas libertarias que están en contra de la ciencia y la tecnología, si mañana cuando van al odontólogo le dicen, ¿sabes qué? No me pongas anestesia, sacame la muela con una pinza, porque no creo en la ciencia. La anestesia la crea la ciencia. Digo, Sí, total. ¿no? Ahí igual me parece que hay una diferencia, porque yo dudo que esta gente, a ver, yo no creo que esta gente rechace la ciencia, el avance científico en sí. El punto está en la política científica, porque fíjate que en eso, si vos lees, no sé, el proyecto de presupuesto 2025, lo que ellos dicen no es dejemos de hacer ciencia. Ellos ponen en el tapete una idea que es súper tramposa, que tiene que ver con la noción de utilidad. Claro, ¿No? sí, sí. Lo que ellos entienden que es útil. Y por otro lado, lo que están diciendo es que la ciencia no tiene que ser pública, que tiene que ser privada, que tiene que estar vinculada al sector productivo. Ahora bien, mi pregunta es, para la gente, digamos, si la ciencia tiene que estar vinculada al sector productivo, que es un eufemismo para sector privado, en definitiva, ¿cómo es? O sea, ¿vamos a hacer ciencia solamente, el objetivo de la ciencia es ganar más plata? ¿El objetivo de la ciencia es avanzar para que ciertas empresas tengan más rentabilidad? ¿Me explico? O sea, no es en contra de la ciencia como la idea de nuevo conocimiento, sino que es en contra de la ciencia como política científica, como de qué forma vamos a hacer ciencia. Sí, no, a ver, yo siento que que el ataque es con la ciencia argentina, no con la ciencia de otra. ¿No? O sea, es la nuestra. Que vengan Fíjate otros. que Elon Musk es como la figura de, entre comillas, la fusión de la ciencia y el dinero, ¿no? Claro. Como esa cosa de tecnología y dinero. Y por otro lado, algo que a mí me parece interesante y no me llama la atención, pero me parece que en eso este gobierno está siendo eficaz. A ver, me parece que hay como una cierta exacerbación o arenga de el sentido común, de la importancia de la opinión de cualquier persona, ¿sí? Más allá de la experiencia o del conocimiento. Y ahí es donde hay una inversión de la carga que es problemática. ¿Qué quiero decir? Ahora está esta cuestión que lo hizo el presidente diciendo, se creen que porque tienen un título son mejores que el resto, ¿no?
Ahí hay como una inversión de la carga, donde al sentido común se le está proponiendo que cualquier opinión, que no necesita ser una opinión formada, que no necesitan informarse. Y eso es tramposo para la propia gente. Digo, empobrece la capacidad de criticar en lo cotidiano, de tener una visión crítica de lo cotidiano. Se retroalimenta, no sé si estoy siendo clara. Sí, yo te entiendo, pero dame un ejemplo. Mira, por ejemplo, a mí un ejemplo que me parece buenísimo es cómo estos programas de panelistas, en los programas de panelistas casi no hay especialistas. O sea, tenemos figuras como actrices o exactrices o cómicos o aún periodistas, digamos, pero no hay gente experta. Entonces, por ejemplo, tiran un tema, como puede ser el gasoducto, ¿no? Un tema para el cual opinar y hablar, para abordar este tema, estaría bueno que haya alguien que conozca sobre gasoductos, sobre política petrolífera, lo que sea. Sí. Y de repente tenemos alguien que sepa de hecho cómo se desarrolla una política pública. Pero no, lo que tenemos es una actriz diciendo, a mí me parece que está mal que haya un gasoducto por todo el país. Claro. Porque sí, ¿no? Claro. ¿Y si es como que, sí, yo te entiendo, pero es tu opinión completamente infundada. Mi opinión, la de Lucila da Silva, que no tiene ni idea de cómo funciona un gasoducto, sería también infundada, ¿no? Claro. Y ahí me parece que hay algo súper problemático. Mucha gente opinando sin saber, nadie dice no sé de este tema. Claro, pero siento que por ahí la mayoría de los que consumen estos programas y demás no tienen muy desarrollado el pensamiento crítico, digo, porque si no caerías en la misma conclusión que vos, que nos acabas de decir. Digo, ¿quién es el que está hablando y desde qué lugar? Exacto. Se quita la oportunidad de hacer esa pregunta. Lo que me están diciendo, lo que me están mandando por WhatsApp, ¿de dónde salió? ¿Cuál es la fuente de esta información? ¿Es válida? ¿No es válida? ¿Por qué? ¿La quiero conservar? ¿La quiero descartar? Ahí hay algo como que no hay mucha mediación, diría yo, ¿no? Claro. Entre la información que puede ser completamente falsa y la gente que dice, no, pero yo opino que tal se robó tanto. Ah, mira qué bien. Incluso recién antes de llamarte estábamos hablando de algunos desarrollos tecnológicos con la IA y decíamos que qué tonta, ¿no? La gente que no utiliza este recurso, que en algunos casos son gratis, no es del todo bueno cuando no pagás, pero de repente también es una herramienta. Tampoco es gratis, porque en realidad te usa para que retroalimentar a la IA y que aprenda más sobre cada uno de nosotros. Eso también hay que discutirlo. Digo, pero podría usar para rebatir ideas. Decir, bueno, esto que me llega por WhatsApp, como vos decís recién, ¿cuánto tiene de veraz y cuánto de sesgado? Y la IA te diría, ¿no? Y ahí no sé, yo ahí pondría comillas, porque la IA, una de las, justamente, de las limitaciones que tiene, y en eso me parece que es como cualquier herramienta, y más las herramientas tecnológicas, hacen solo lo que vos les pedís. Uh-huh. Y si vos les pedís poco, te dan poco. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos a la IA le haces una pregunta, te va a responder esa pregunta, pero si vos no le preguntás de dónde sacó esa información, no te lo responde. Entonces yo te digo, por ejemplo, te pongo un ejemplo muy concreto. A ver. Si yo le pregunto a la IA cuántos pobres hay en el mundo, la IA, por ejemplo, me puede llegar a decir, no sé, 800.000 millones de pobres, ¿sí? Pero la pregunta es, en todo caso, y ahí es donde nos falta darle una vuelta, entonces yo me quedo, vamos a suponer que yo me quedo con eso, ¿no? Bueno, hay 800.000 millones de pobres. Pero la pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué entiende por pobre la IA? ¿De dónde sacó esa información? ¿O por qué, o producto de qué son pobres? Claro,
porque si la IA mide la pobreza diciendo que cualquier persona pobre es una persona que gana $5 por menos de $5 por día, eso es le va a entrar una cierta cantidad de personas. Y si yo le digo que la pobre es cualquier persona que no accede a la educación y a la salud y al estudio, ¿cuántas personas pobres? Claro. ¿Entendés? O sea, ahí es donde vuelvo a esta idea. Si vos preguntas, la IA, como cualquier tecnología, te da lo que vos le pedís. Si vos le pedís poco, si vos preguntás lo básico, te va a responder. Pero te va a responder lo básico. Bueno, ahí, Lucía, estamos haciendo docencia de alguna manera, porque aquel que escucha no le va a preguntar una pregunta simple y se va a quedar con eso, sino que va a profundizar y de repente va a enriquecer sus preguntas, las va a complejizar y de repente después quedará en el usuario que saque sus propias conclusiones, que va a ser muy diferente a la que inicialmente arrancó cuando planteó la primera pregunta. Digo, se va a meter en varios puntos de vista. Sí. ¿No? Sí. Pero bueno, o sea, es esa la importancia de la ciencia y que acá en Argentina, bueno, estamos en un ataque. ¿Crees que esto va a seguir? ¿Cómo hacemos para que aquellos que nos escuchan, que nos están escuchando ahora en vivo y luego en la grabación, entiendan de que tenemos que defender todo el trabajo que se hace desde el CONICET, desde las universidades, desde los distintos organismos de ciencia y tecnología? Mira, para mí hay algo muy importante, y lo digo desde mi experiencia personal y desde creo que la experiencia de mucha gente. En los países del norte, o como se suele decir, no sé, centrales, desarrollados, como les quieran decir, la gran parte del desarrollo científico, universitario y del acceso es privado. Y esto implica, lógicamente, que las personas que acceden a hacer una carrera científica son personas que tienen recursos económicos, ¿no? Acá en Argentina, eso que tenemos súper adquirido, y creo que eso es lo que sucede, muy naturalizado, que si bien, digamos, tenés que tener ciertas condiciones un poquito más dadas, la universidad y la ciencia son gratuitas y son para todos y todas. Y eso es muy importante, porque eso permite que gente de sectores populares, que gente trabajadora, de familias trabajadoras, pueda elegir algo distinto. Un pibe de cualquier lado pueda soñar con ser científico o científica. Y eso no es una pavada para mí. Eso me parece fundamental. Es decir, volver a posicionar a la ciencia, a la educación, a un trayecto universitario como un valor de la Argentina, porque nos permite tener soberanía hacia afuera y soberanía hacia adentro, soberanía sobre nuestra vida, sobre nuestro avance como sociedad, como cultura, nos fortalece, ¿sí? En cambio, si nosotros empezamos a criticar estas cuestiones de forma destructiva y no constructiva, digamos, eso abre la puerta para que se privaticen. Y eso ya lo vimos, el ataque a las cosas públicas para desprestigiarlas y que se entienda que el único camino es la privatización. Y eso no debe ser así. Hay que pensar cómo mejorarlo si vemos que hay algo malo. No reemplazarlo por algo privado. Eso es una locura. Son suicidios, como dijiste vos. Claro. Y para la última, ¿no? Fíjate la importancia, ¿no? de la transferencia de los saberes del campo de la ciencia y la tecnología o de la educación misma. Aquí en Río Gallegos, hace pocos días, se inaugura una escuela de oficio de emprendimiento con impulso de la Municipalidad de Río Gallegos y el aval de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. O sea, la gente va a tener la posibilidad de manera gratuita de aprender algún oficio o desarrollar su emprendimiento. O sea, ahí está todo lo que sabe y los recursos,
de los saberes de la universidad puesto a disposición de la comunidad para un tiempo que hoy es difícil, ¿no? Digo, hoy necesitas herramientas. ¡Qué bueno! Bueno, algo que a mí me parece interesante en relación con eso tiene que ver con lo regional, que se da también cuando se debate acerca de la coparticipación y también cuando se debate acerca de la transferencia de la educación a las provincias. Si vieron que no hace mucho el gobierno sugirió que querían transferir las universidades a las provincias. Sí. Eso es tremendo en términos, primero presupuestarios, nosotros ya lo vivimos, sabemos que lo único que genera es que las provincias que tienen menos capacidad de generar recursos propios tengan sistemas educativos o científicos más empobrecidos. Eso es grave. Y ahí todo el mundo se va a las grandes urbes. Exacto. Es los que pueden. Los que pueden, sí, porque sí. hay que tener mucho dinero para... Claro. Yo vivo en Neuquén. Hay que tener mucho dinero para estudiar en Buenos Aires, para pagar, vos tenés 1 o 2 hijos, pagarles la universidad para que vayan a Buenos Aires. Es una locura. Sí. No se puede hacer. Y por otro lado, en términos de desarrollo científico y de transferencia, es súper interesante que nosotros tengamos en Patagonia y en otros lugares, que tengamos centros regionales. Por ejemplo, yo trabajo en el IPEX, ¿no? El Instituto Patagónico que tenemos ahí en Neuquén, que es Comahue con ICET. Nosotros tenemos todas líneas de investigación regional que se relacionan con las problemáticas que son regionales. Y si lo pensamos, esto va desde, te puedo mencionar, por ejemplo, intoxicaciones del agua que tenemos en los ríos locales, ¿sí? De distintas localidades del interior. Tiene que ver también con infraestructura por el clima, por el viento. Energía, la especificidad energética que nosotros tenemos en distintos lugares de la Patagonia o en distintos lugares de otros lugares del país, ¿no? Ahí la importancia de lo regional es fundamental, porque si no lo que sucede es que tenemos desarrollo científico desde los centros con problemáticas que son de los centros, que no son las nuestras. ¿Se entiende eso? Sí. Porque ¿a quién le va a importar hacer una investigación sobre los crianceros neuquinos? O sea, y poner dinero para esa investigación. Esa investigación es relevante solo para la nación, para un pueblo, no es relevante para una empresa. Claro. Sí. Lucila, digo como para darle una vueltita de rosca más. Sí. Me encanta lo que me contás porque me parece súper importante que haya desarrollo regional. Claro. Lucila, la última. Bueno, generalmente la gente se entera de las nuevas medidas de la mano del vocero presidencial Manuel Adorni. Cuando lo escuchamos, ¿qué recomendación le haces a la gente aquí, a nuestros santacruceños, cuando escuchamos algún anuncio? ¿Cómo lo tenemos que tomar? ¿Qué es lo que harías vos para verificar si ciertamente lo anunciado para Adorni es beneficioso para los argentinos y argentinas? Mira, yo en realidad lo primero que recomiendo es no escucharlo. Bueno. Y apagar un poco la tele. Okay. Si lo escuchamos, hay algo que es importante tener en cuenta, que es una característica de este gobierno, que es que es muy provocativo en lo que dice, pero hace cosas distintas a veces. O no hace lo que dice que va a hacer. Por ejemplo, finalmente en la ONU vota en bloque, en el G20, va a votar en bloque, cuando la ONU había dicho que iba a votar en contra, ¿no? Ahí hay cosas, bueno. Manuel Adorni, que dice, tiene anuncios que son sesgados también. Si no podemos no escucharlo y lo escuchamos, Internet es una buena forma, buscar en Google. Se puede buscar en Google, pero ver qué páginas visito, por ejemplo. ¿Qué páginas me dan respuesta? Es fundamental no quedarme con las respuestas de la inteligencia artificial y fijarme, por ejemplo, si hay los diarios, que seguramente voy a ver diferencias entre los distintos diarios, pero en esas diferencias es donde yo puedo notar que la información también tiene matices. ¿Sí? Pero no quedarse con la inteligencia artificial me parece fundamental, que sean páginas autorizadas, de diarios o de instituciones. Claro.
Bueno, ahí está el problema, ¿no? Que la gente no tiene tiempo para hacer todo eso porque, digo, tiene que laburar 12 horas para llegar a fin de mes o para llegar al 15. Entonces ahí tenemos un problema. Es un desafío que se nos plantea por delante. Sí, es un desafío, pero para mí como hay que empezar como a fortalecer esta idea de, a ver, al mismo tiempo, ojo, yo en eso tengo, mira, yo ahí pondría un asterisco. A ver. Porque si vos te fijás, la gente ahora, no sé, te diría casi que el 90%, en la mayoría de los casos, de su tiempo muerto, entre comillas, está con el celular. Sí. En el colectivo están con el celular, Sí. no sé, en la calle, la gente caminando, viste que Sí, es una realidad. Caminando, total. O sea que hay tiempo para consumir información. Y de hecho lo hacen, miran muchos videos o no. Sí, a fondo. O sea que ahí, uno diría, no sé si es que no hay tiempo o es que todavía nos falta un poquito de interés, digamos. Ahí es donde tenemos que pensar, dedicarle 2 minutos a eso. ¿Es agotador? Definitivamente, pero es la forma en la cual podemos llegar a cambiar algo de lo que pasa. Informándonos para poder reclamar como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Y tomar el control de lo que pasa en el país. Ok. Bastante clarificadora, Lucila. Bueno, nosotros nos estamos quedando sin tiempo. Queda abierta la invitación para que cuentes con este espacio para lo que quieras, dar a conocer alguna actividad que esté relacionada a tu trabajo, a tu provincia. Me decías, estás en Neuquén. Sí. Es importante también saber también cómo se vive en otra provincia. Nosotros quedamos a disposición y bueno, y agradecerte también el tiempo que nos diste. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, es fundamental y me parece súper importante que te agradezco este espacio para que podamos, poder comentar algo de lo que hacemos para la gente que escucha la radio y que quizás muchas veces no accede al material que nosotros también tenemos que producir porque nos lo piden en el trabajo, digamos. Claro. Sí. Claro. Bueno, te mando un abrazo, Lucila. Muchas gracias, Carlos. Chau. Hasta luego, chau. Lucila da Silva, doctora en Ciencias Sociales, investigadora asistente del CONICET, pasó por F5.
I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna dance like nobody's watching me. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna dance like nobody's watching me. I'm gonna dance, 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 dance. I'm gonna dance, 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 dance. I'm gonna dance, dance, dance like nobody's watching me. I'm gonna I've been trying to cope since you ran away. I've been feeling lost, I've been feeling pain. And no matter what I do, I just feel like I do what I do for you. I tried to call the doctor, it didn't help. Took a trip out to the sun to revive myself. But no matter what I do, I just feel like I do what I do for you. I'm gonna dance, 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 dance. I'm gonna dance, 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 dance. I'm gonna dance, dance, dance like nobody's watching me. I'm gonna dance. I'm gonna dance. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna dance like nobody's watching me. I'm gonna dance by myself like nobody's watching. Don't really care if my rhythm's off, 'cause I'm gonna dance like nobody's watching me. I'm gonna dance, 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 dance. 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 I'm gonna dance, 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 dance. Bien, ya estamos llegando al final de este episodio, el número 105 de F5. Estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, @info24rg. Además, en simultáneo con sonido diferido de nuestra señal digital info24radio.com. Allí puedes escuchar la música original de este programa. Por ejemplo, en este momento suena Latin Girl de Emilia. Tremendo tema. Mire usted. Ponele. No, señor. Che, ahí te mandé una foto. Me llama la atención esto. ¿Ves que estas cosas son las que realmente importan? Hace 2 días estaba entendiendo, o en realidad, no, 2 días no, 3 días, ponele, 4, no, ya no sé. Pero bueno, recientemente estaba interiorizándome acerca del motor a propulsión, pero por plasma. Cómo funciona, ¿no? Y que vos podés hacer, por ejemplo, en tu casa
un prototipo de un motor a propulsión por plasma. No es muy peligroso, es fácil de hacer. ¿El plasma? El plasma es que vos haces pasar una corriente eléctrica a través de un... Sería como sería como un aro. En el caso de una turbina, sería como un aro, digamos, de cobre. Pero vos tenés como... sería ánodo y cátodo, una cosa así. O sea, dos cosas que se conectan. Vos haces circular energía por este lado, digamos derecho, pero no toca el aro sino que hay un arco tipo voltaico y la corriente se traslada acá. Eso genera después, como el espacio de la tobera, la parte sería el escape, un impulso a través del plasma. Sale como un vientito. Si eso vos lo haces por etapas, con el mismo principio de funcionamiento que una turbina, que es una etapa de compresión, bueno, terminás teniendo una turbinita sin partes móviles que lo único que hace es se impulsa por plasma. Es más complejo de explicar, pero digo... Claro. Es eso, básicamente. Sí. Bueno, y ahora me encuentro con esta noticia que es que Dixon desarrolló un motor basado en tecnología de ventiladores sin aspas, o sea, turbinas sin aspas. Sí, estaba mirando el diseño. Impresionante, ¿eh? Muy bueno. Fluidic Propulsion Air Multiplier, se llama FPAM. Este sistema transforma el aire circundante en un potente empuje capaz de alcanzar velocidades supersónicas. Luego de años de desarrollo en secreto, bajo un contrato con DARPA. ¿Lo ubicás, DARPA? Sí. Bueno, es la parte del gobierno estadounidense que desarrolla cosas como estas, secretas, y que de repente vienen... Que le da una gran mano a Elon Musk, igual. Sí, bueno, dale. Y después se queja del Estado. Esto cambiaría la forma de ver los motores. Sí. Imagínense una turbina de un avión, olvídate, pero que en el centro no tiene nada. Claro. Pasan los pajaritos, no chocan, no generan nada. No, pero hay que ver el consumo. Acá está un prototipo del motor. Bueno, lo voy a investigar. Esto tiene un compresor. Esto tiene, mira, ahí te voy a mandar el diagrama de cómo está constituido este motor, para que lo entiendas un poco. Sí, lo estoy entendiendo. Igual. Acá está, te mandé que pelotudo. Bueno, la misma foto. Ahí arriba está. Sos un crack. Sí, arriba el tipo le manda la foto 2 veces. Sí. No sé, habría que combinarlo. Yo lo combinaría turbina con turbina. No lo termino, no termino de entender la función del caño que está al lado, el que toma el aire, pasa el flujo de aire. Sería el que chupa el aire. Porque también chupa aire la turbina, ¿o no? No toma el aire, la turbina. Pero la turbina lo inyecta de vuelta después a este... Claro, como que lo impulsa. Sería que el aire que entra por ese lugar donde dice FPS Air Inlet. Estamos hablando de cosas que no están viendo nadie. No están mirando la gente. Bueno, la gente no sabe nada. Si total, creen todo lo que sale en Facebook. Así que... No. Bueno, pero está bueno, bueno. No, está bueno el diseño. Seguramente va a pasar mucho tiempo para yo necesito un auto volador, amigo. Necesito volar. Y si tenés helicóptero, boludo, ¿para qué quiero un auto volador? No, pero de tipo volar como este muchacho. El otro día veía el de Red Bull. ¿Como el de Quinto Elemento? No sé cuál es. No me acuerdo. No me acuerdo cuál era. La película Quinto Elemento. Sí, pero no me acuerdo cuál era el que volaba.
Eran como los... No te vayas muy lejos. El de Red Bull, el que tiene la salita de atrás con los propulsores. Ese. Ah, pero eso es una porquería. Amigo, eso vas a la velocidad de un jet. Sí, ¿Te imaginas que... va. ¿A dónde vas? Escucha, te dice, te imaginas y te dice, ¿a dónde vas? Y vos te estás poniendo las alitas, tipo Buzz Lightyear. Con las turbinitas atrás. Me voy a Piedrabuena, ahora vengo. Sí, pero y te vas al patio. No tiene autonomía todavía, no tiene autonomía, no llegás ni a... Vos con la autonomía, loco. Y sí, es fundamental, chicos. Acá ustedes tienen que pensar siempre en todo lo moderno, qué autonomía tiene. Ya está. Bueno, de última, largo y arriba le mando propulsores tipo planeador. Ah, mirá vos. Listo. No. O un dron, que vos te puedas subir a tu dron y te vas volando. Viste que ya están, ahí. Sí, eso sí, los drones ya están. Bueno, un dron. Pues está el helicóptero. ¿Para qué mierda quiere un dron? Sí, porque es eléctrico, qué sé yo, tiene más. No sé. Es que el helicóptero, nadie tiene helicóptero. Es más caro el helicóptero. Es un tremendo aparato. No es tan caro un helicóptero, no es tan caro. En Córdoba hay un muchacho acá que hacía helicópteros individuales. Millonario vende un helicóptero. Salían $7.000 el helicóptero. Claro, pero no lo podés estacionar ahí en la playita del Senco, por ejemplo. No. La playita Vamos del Senco, con me calma, quedé en el tiempo. Sí, vuelve Pepín, ¿viste? Ya preparó todo, frente a su indagatoria, todo. Ya lo acomodaron, le acomodaron todos los papelitos y vuelve. Va a ser funcionario de este gobierno, seguro. Sí, seguro. Sí, bueno, ¿a quién no le gustaría tener un dron tipo en el patio y decir, me voy a pegar una vuelta y vas por el... Sería un quilombo igual, ¿no? El barrio todo lleno de viejos volando. Alguno que se te cae en el techo. Sí, tendría que haber ¿no? un orden en el cielo, sí, tendría que haber un... Ahí tendría que ser fundamental la inteligencia artificial, olvídate. Bueno, pero puede decir que tengan los sistemas como mapas establecidos. No. Tipo el auto. Claro, tipo el auto, viste que tiene detector, protectora anticolisión. Claro, pero ahí se encarece, porque tenés que tener un radar de puta madre. Y bueno. Bueno, digamos todos los autos de los más cuando andan solos se la pasan chocando. Yo antes de morirme quiero volar de esa forma. Usted agarra, se compra un Tesla. ¿Se anima a andar con el Tesla y se maneje solo? No pasa por animarme, pasa porque a mí me gusta conducir. Esa es otra. ¿Para qué te vas a comprar un auto para que te lleve y no lo vas a manejar? Si vos por eso no lo compraría. ¿Te gusta manejar? Es lo mismo que, viste que hay gente que pone la velocidad crucero. No me gusta a mí. Dejá que yo piso el acelerador. Eso. Sí, es verdad. Sí, es verdad. No sé. Y para como usted es pistero. Claro. Digamos todo. ¿Cómo viola las leyes de tránsito? Se calienta, se chupa ahí atrás y empieza a mostrar el auto, es el campeón. ¿Quién crees que le enseñó a Colapinto algunos trucos? Este fin de corre Colapinto, ¿no? Se enojó el manager de Colapinto. ¿Por? Algo enojó. ¿Qué pasó? Se enojó feo, ¿Qué pasó? Que bueno, que a Colapinto lo vieron, se lo pudo fotografiar, o lo filmaron. Con la chica, China. Con la China Suárez. Y todos dijeron, listo, cagó. Se acaba de perder la carrera de Colapinto. La carrera deportiva,
Bueno, porque, bueno, no sé, viste, qué sé yo. No sé si está bien lo que voy a decir. ¿Por? Colapinto es un piloto en todas las... No, bueno, pero a ver, el momento de Colapinto hoy requiere de full concentración. Ah, pero también full enfoque. En un momento. Lo que pasa es que hoy por hoy Colapinto está en el ojo de Gran Claro, Hermano, pero ¿entendés? no, ya Todo sé, lo que haga- pero si vos me decís, estás saliendo con Pepita de tal lado, no habría problema, Sí. pero la China Suárez tiene una fama Bueno, de- pero la de no China... de no dejar, primero La tiene China- fama de no dejar títere con cabeza. La China quiere colágeno. Ya está. Y después lo arruina psicológicamente al tipo, No creo. ¿no? Bueno, Los pilotos tienen temperamento, son otra cosa. pero es un pibe ¿Te imaginas Sí, que? pero Aparte, igual, escucha, ¿cuántos años tiene la China Suárez y cuánto Colapinto? Averiguame mientras yo leo. Bueno, no son. Pará, no son tan averiguá grandes tampoco. la diferencia de edad mientras yo leo esto que publicó el manager de Colapinto hace, A ver, ¿qué ayer dijo? creo que fue. Sí, hace 2 días. Escuchen con atención porque solo lo diré una vez. Ah, bueno. Ya, viste. Dejen de opinar, dejen de insultar y de decirnos cómo debemos hacer nuestro trabajo. Me ocuparé de ello y no necesito más comentarios. Estuve aquí mucho antes de que cualquiera de ustedes apoyara a Franco y estaré aquí mucho después. Marcó la Todos cancha. Todos cometemos errores y él aprenderá de ellos. Ya lo calificó como error esto, Ojo. Ya, básicamente le está mandando un mensajito de te la mandaste. Sí. Y él aprenderá de ellos. Pero tampoco estaban haciendo nada malo, estaban caminando. Cierra diciendo. No estaba tomando Colapinto. un champán Centrémonos. en el pecho. Centrémonos en Las Vegas y en la carrera, pero para eso necesito que todos se callen. Mierda. No, todo esto se lo dijo Colapinto, básicamente. No, este fue un comunicado en inglés y en castellano sí, del sí, manager, sí. amigo, En teoría estaba tratando de comunicarse con Colapinto. Colapinto no le daba bola. Dijo, sí que no me da bola. Bueno, ahora vamos a ver. Y le tiró el comunicado para todos, pero es para él. Por un lado dicen, che, lo que están haciendo ustedes en redes y opinando y programas de televisión y tal, no le hace bien a Franquito. Esa sería la primera parte. Liliana está muy enojada. No estoy de acuerdo con las boludeces que están diciendo. Si fuera al revés. Bueno, pará, hablando de esto. Yo no estoy hablando de esto. El conductor. Pará. Dice, me ocuparé de ello y no necesito más comentarios. Dice el muchacho. Acá, viste, estuve aquí antes de que cualquiera de ustedes, como diciendo, bueno, ahora ustedes vienen a apoyarlo, pero yo soy el que estaba hace tiempo remándola. Bueno, pero no te agarré con nosotros que tenemos ganas de apoyar a Colapinto. Estoy medio pianta fans. No, pues está enojado. Está enojado. Sí. Todos cometemos errores y él aprenderá de ellos. Ya la calificó a la China como un error. Y está medio flojo ahí. Nada que ver. Yo la verdad le quito precio a esto. Está todo bien. La China tiene 32 años, él tiene 21. Se quieren conocer, hacer una historia de amor, un romance. Está todo bien. No pasa nada. No lo va a perjudicar a Colapinto esto. Para nada. Es un gran piloto afuera y adentro de la cancha. Para que estoy buscando. Para polemizar más aún sobre este tema.
hay un usuario que Salí de publicó. ahí. Salí de ahí. Acá está, mirá. Acá está. Te quiero sacar de ahí. Mirá, vos te metés el tipo. más. Hubo un tipo que se tomó el trabajo de hacer un Excel con todos los que se relacionaban con las China Suárez. Excel, Excel. Sí. Qué hijo. Empieza la lista: Agustín Cachete Sierra, Nicolás Tacho Sierra, Nacho Viale, Nicolás Cabré, David Bisbal, Esteban Lamote, Marton Teixeira, Benjamín Vicuña, Woz, Mario Casas, Javier de Miguel, Mauro Cardi, Nicolás Furtado, Luciano Castro, Gonzalo Heredia, Rodrigo de Pau, Sebastián Yatra, Peter Lanzani, Mario Martínez, Chino Darín. Ah, pero la chica sabe divertirse. Justin Bieber, está bien, otro. Está bien. Pará, no termine. Qué disfrute. Roger Justin King, Bieber Trueno. igual. Sí. Marco Ginocchio y bueno, ahora el 30 es Franco Colapinto. A ver. Disfruta de la vida. No está es. bien. Capaz Capaz que encuentra el amor con Franco Colapinto. No es que con todos está Definitivo. confirmado. El tipo dice, Claro. confirmado sí o no. O dudoso. ¿Se confirmó la relación? Sí, está en la planilla. A ver. Nosotros decimos, Nicolás Cabré es un campeón. Porque ya sabemos que anduvo por todos lados. Digamos lo mismo de esta piba. Disfruta la vida, está bien que lo haga. Si no tiene que rendir cuenta a nadie. A ver, si fuera hombre, no estarían hablando. No. A ver, me parece que se está entendiendo mal el enfoque. Se está entendiendo mal el enfoque. Voy a aclararlo. Porque acá yo. Liliana está recaliente. Liliana va a venir acá a la radio y te va a cagar sote. Sí. Y unas cuantas más también. No, pará. El enfoque es este. Franco necesita full enfoque. Esto no es machista. Pasa nada. Esto, a ver, lo que vieron a Franco no es que se escapó de los pits. No, pero diría lo, pará, yo diría lo mismo. Yo diría lo mismo. Para ¿cuál es tu enfoque? Ahí está, ahora lo voy a explicar. Diría lo mismo si Gaby Sabatini está por jugar en un Grand Slam o en la final de la Davis, necesita full enfoque y lo veo el sábado anterior saliendo de jarana con Coppola. ¿Sabes cómo termina eso? No ¿no? pasa Eso, nada. Salir con Coppola es Hanover, ¿entendés? Terminan todo tatuado. O sea, ese es el enfoque. No estoy diciendo. A ver, ¿sabes cómo termina todo esto? Este fin de semana, Colapinto hace una buena carrera y el rumor, listo, se acabó. Ya está, no se acuerda más de la China Suárez. Hasta que lo vean juntos de vuelta. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No, pero Para no mí, pasa por que se divierta, una carrera. Está bien. Le dieron un día libre, se habrá juntado con la China Suárez, fueron a tomar algo, se conocieron. Amigo, la China lo fue a buscar. La China Suárez no. La China lo fue a buscar. Bueno. La China lo fue a buscar. El otro le puso un Oli. Claro, Le mandó, Oli y la China dijo, ya estoy acá. le puso un fueguito en Instagram. Claro, ya está, listo. Ya está. Pero que aproveche, son jóvenes. La China es una campeona. Dice, él quería llegar a la China vida. por lo que ella es. Y es divina la China. ¿Qué es la China? ¿Qué es la Es China? actriz. Canta. Hermosa Divina. mujer. Divina. Sí, Bueno. divina. Bueno. Está bien. Estoy tratando de sacarte de ahí y vos te metés. Che, tenemos que ir llamado, boludo. Tenemos que ir llamado. Uy, la puta. Sí, bueno. Sí, qué sé yo. Es linda. Bueno, algunos dicen que es linda. No tiene nada que ver. Pusieron No la seamos novia, así. la exnovia y la China y no sé, No, déjame. el chico, aparte, Ficha este limpia, chico- amigo. Ficha limpia. este chico anda con princesa, con todo. No es solamente la China. Ahí viene un reto de otro lado igual.
Por eso te digo, es un piloto de todo. Pará. ¿Qué diferencia hay entre China y Wanda Nara? Ojo, Me ponen acá Team China, nunca Wanda. Wanda, a ver. Si hay alguien que entendió todo, es Wanda Nara. Wanda Nara entendió todo. La tiene más que clara. Si la China es una campeona, Wanda es la reina de las campeonas. Para mí, lejos. Mirá lo que me acuerdo. Mirá de lo que me voy a acordar y acá no sé cómo quedás vos. En nuestros programas anteriores, ya cuando lo hacíamos allá por FM Río Gallegos y tal, usted era especialista en Wanda Nara. No, yo no hablé pelotudes. Se hablaba de Wanda y usted sabía la vida y obra de Wanda Nara. No. Acá había una chica al lado mío, Lumi, que era fanática de Wanda Nara y era todo lo que estaba bien para ella. Debe ser todavía porque... Pero yo trataba de acompañarla un poco. Además, ni idea tenía con quién andaba Wanda Nara en ese momento. Mirá lo que te digo. Bueno. Libertario, nos dijeron. Che, tengo que tomar. Sí, bueno, pero pará. Yo me interioricé la semana pasada de Wanda. Este tema tiene 5. Pará. Tiene 5 departamentos. ¿Tiene 5 departamentos en ese edificio Chateau Libertador? Sí. El alquiler de cada departamento sale $5.000 como el más baratito. Y despensas un palo. Y ahora que sale con que lo va a desplumar. Ya venimos. Está muy buena la música que estamos compartiendo en nuestra señal digital Info 24 Radio, pero como te decíamos, no nos queríamos quedar sin darles un poco a conocer este tema, que ya tenemos en línea a nuestro tercer invitado del día. Y a ver, esperen que voy a chequear acá. Se trata de Mariana Altierre. Ella es jefa de prensa en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Si no, me va a corregir. Mariana, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo andás? Buen día. ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Dije bien? ¿Sos jefa de prensa en la UMPA? De la Unidad Académica Río Gallegos. Ah, ok. Bueno. Cada sede en la UMPA tiene su área de prensa, digamos, okay. ¿no? Y yo estoy a cargo de la Unidad Académica Río Gallegos. Ahí está. Bueno, hecha la corrección. No sé si habíamos hablado antes, si no te doy la bienvenida a F5. Tratamos nosotros siempre, y más allá de lo que pase, vamos a estar siempre acompañando a nuestra universidad, en nuestro caso la UMPA. También lo hacemos con la UTN porque creemos que hace falta, es necesario, y que de alguna manera nuestra comunidad se dé cuenta de lo importante y el rol que tienen las universidades en nuestra comunidad. Así que, bueno, es un poco la presentación. Contame, y por eso es que también... Agradezco justamente
justamente esta charla, porque en esa línea, en ese sentido, es que estamos ahora promocionando esta actividad que va a ser mañana jueves, que es la Noche de las Universidades. Bien, a ver, contame. Esta es una... Sí, te escucho. Contame. Bueno, es una actividad a nivel nacional de la que participan todas las universidades nacionales. Acá en Río Gallegos, recordemos que somos dos, la UMPA y la UTN. Sí. Y mañana jueves, a partir de las 7 de la tarde, vamos a estar, digamos, abriendo nuestros campus, nuestras sedes, para que la comunidad que no tiene por ahí tantas oportunidades de venir a recorrer el edificio y conocer la oferta académica o enterarse sobre qué otras cosas se hacen en la universidad, lo puedan hacer mañana. Bien. Como Unidad Académica Río Gallegos, nosotros estamos proponiendo a partir de las 7 de la tarde una charla y una visita guiada al campus para visitar, por ejemplo, el Museo de Informática, ¿no? Que otras veces ha participado en la Noche de los Museos también, ¿no? Pero en este caso se suma a esta Noche de las Universidades. El Museo de Informática está dentro de nuestro campus universitario. También va a estar abierta la biblioteca hasta las 11 de la noche, así que también no solamente los que no son de la universidad, sino también los estudiantes pueden aprovechar ese horario extendido que va a tener nuestra biblioteca para acercarse. Y otras áreas que tenemos en el campus, como los laboratorios de química, el gimnasio, recorrer en general todas las instalaciones, ¿no? Para que quienes no conocen la universidad puedan aprovechar a acercarse, y quienes por ahí en otros momentos no lo pueden hacer en un horario diurno, tienen mañana esta posibilidad también. Sí, quería hacer ahí un poquito, Mariana, doble clic en este primer apartado, cuando la actividad comienza a las 19 horas en la charla abierta. La consigna es que puedo estudiar en la Unidad Académica Río Gallegos. Pero ahí también estaría bueno que aclaremos que no solamente se trata de que solamente y exclusivamente no es que tenés que ir a estudiar una carrera, sino también podrías ir a cursar una materia porque te interesa saber de esa materia. Esa es una posibilidad que tiene nuestra universidad, ¿no? Y sí, también esa es una posibilidad que nosotros denominamos cursado no sistemático. Ajá. Y es que cualquier asignatura de cualquier materia, cualquier asignatura de cualquier carrera, pueden las personas interesadas acercarse a inscribirse, y luego se les da un certificado de la Secretaría de Extensión. Sí. Entonces, alguien que por ahí tiene, no sé, alguna formación, por ejemplo, en comunicación, pero le interesaría hacer algo específico de economía, porque no lo tuvo en su momento en su formación, podría anotarse en la materia Economía General de la carrera de Administración, cursar esa materia, y una vez cursada y aprobada durante todo el cuatrimestre, como un estudiante más de la carrera, en lugar de tener el título de Administración, que obviamente por solo una materia no lo va a tener, pero sí se le entrega un certificado de la Secretaría de Extensión como que hizo esa capacitación, esa formación. Claro, yo no sé. Es una posibilidad. Sí, Mariana, no sé si, a ver, siento que capaz que vos me vas a decir, no es lo mismo, pero me ha tocado ver o estar en discusiones de hoy, en los tiempos que corren, si qué conviene más para un joven o no, si hacer un curso que te habilita de repente a una cuestión, conocimientos técnicos, o hacer una carrera universitaria. Los pros y los contras, porque bueno, vos haces un curso y te dan una aptitud para salir a trabajar, lo cual el tiempo es más corto. En este caso no es lo mismo, no. Pero digo, sería para el crecimiento personal, nada más. Es un curso. ¿Cómo, perdón? Que sería para un crecimiento personal, si querés, de alguna manera. Claro, o profundizar algún conocimiento que no se posee, digamos, que no se ha adquirido, o alguna actualización, ¿no?
por ejemplo, alguna persona que esté ya trabajando y quiere incursionar en otro ámbito de su lugar de trabajo, que necesite profundizar algún contenido, entonces puede cursar esa materia Claro. específica, que yo te decía, puede ser historia regional, por ejemplo. Sí, ¿no? yo, por ejemplo, yo iría a Que programación. tenga un título, bueno, para actualizar, claro, conocimientos de programación. Pensemos en algún docente, ¿no? Que por ahí viene con un título también de profesor de historia, pero de otra provincia, ¿no? Y en nuestra provincia hay contenidos que tienen que ver con la historia regional, y eso por ahí no lo tuvo en su lugar de estudio. Entonces puede venir a la universidad y anotarse en esa materia en particular y después tener un certificado de que cursó historia regional en la carrera de historia de la UMPA. Claro, claro. Por ejemplo, ¿no? O, bueno, lo que vos decías, yo estudié comunicación, ejemplo en mi caso, y ahora tengo que quiero incursionar en páginas web o ese tipo de cosas, y tener herramientas y conocimientos sobre programación sería lo ideal. Claro. Entonces puedo cursar alguna materia específica de programación dentro de la carrera de sistemas, y eso enriquece la formación que yo ya tengo de base para actualizarme y poder ejercer en otros espacios que por ahí cuando yo estudié no existían. Claro. Disculpa que me haya metido en ese tema, pero siento que hace falta también por ahí que la gente conozca esta opción, que está buena, porque no necesariamente tenés que hacer una carrera, o necesitas quizás más herramientas, y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral te las da. A la misma hora hay fútbol. Bueno, claro, nosotros estamos primero convocando a las 7 para esta charla y visita en el campus, ¿no? Sí. Por ahí se va a extender como una hora entre todo el recorrido y todo eso. Claro. Pero en paralelo, a las 7 de la tarde va a empezar un torneo de fútbol femenino que está relacionado con un evento que se va a dar la semana que viene, ¿no? Que ya creo que ustedes algo le estuvieron dando difusión, y si no, lo van a estar haciendo en estos días, que es el tercer encuentro artístico-cultural, que se llama Sororas, por el 25 de noviembre, que es el día de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y niños, ¿no? Sí. Entonces, el día jueves va a estar a las 7 de la tarde iniciando el primer partido de ese torneo de fútbol femenino, donde participan cuatro instituciones de la ciudad, ¿no? La Unidad Académica Río Gallegos con un equipo de fútbol, pero también un equipo de fútbol del Instituto River Plate, que ahora está también en la ciudad con auspiciado, digamos, por el municipio. Sí. Un equipo de fútbol del secundario 19 y otro equipo del Deportivo Petrel, ¿no? Y esa es otra actividad deportiva que también va a estar abierta al público. Va a haber un partido, el que quiere venir a verlo lo puede hacer, ¿no es cierto? Bien. Después a las 8 de la noche, la Cátedra de Ciencia, Universidad y Sociedad va a dar una charla sobre justamente la gratuidad en la universidad, porque el viernes 22 se conmemoran 75 años de que se formalizó, se decretó, digamos, porque creo que fue por un decreto de Perón, sí, la gratuidad universitaria en Argentina, ¿no? Que es un valor inédito en otros lugares. No en todos los lugares del mundo la universidad es gratuita como en nuestro país. Si bien las universidades tienen una historia mucho más larga, recordemos que la Universidad de Córdoba ya tiene más de 400 años, pero la gratuidad se promueve a partir del hace 75 años en el gobierno de Perón. Así que va a haber una charla un poco sobre ese tema, ¿sí? Con docentes de la Cátedra de Ciencia, Universidad y Sociedad. Y después, a partir de las 21 horas, nosotros habitualmente tenemos todos los años un evento artístico también universitario que se hace en todas las sedes de la UMPA, que es el Expresarte. En esta oportunidad coincide la fecha, era algo que ya veníamos nosotros convocando, va a coincidir la fecha, entonces a partir de las 9 de la noche se van a estar exponiendo obras como fotografía, pintura, escultura, hechas por artistas que además forman parte de la unidad académica de nuestra universidad. Entonces se van a estar exponiendo esas obras y va a haber docentes, estudiantes y no docentes que van a participar también con otras expresiones como canto, danza, teatro y literatura. Así que esta jornada, el día jueves, va a tener una parte entre académica y de técnica y de información, pero también
va a tener a partir de las 9 esta oferta cultural que, por supuesto, la idea es que esté abierta a toda la comunidad, que se acerque también a participar de esas expresiones artísticas cualquier persona de la ciudad de Río Gallegos que quiera visitar el campus universitario. Además, mini torneo de vóley y ajedrez. Estoy viendo acá que tienen... Si el día lo permite, también vieron que nosotros acá, si Sí. la noche lo permite, ¿no? Sí, Vieron que acá nosotros tenemos un parque bastante lindo ahí al lado de la biblioteca. claro. Entonces la idea ahí es también hacer un mini torneo de vóley con los que lleguen, con los que se sumen, y van a poner tableros de ajedrez también para eso. Eso lo organiza el área de bienestar universitario, ¿no? Que es de quien depende de recreación y deporte. Bien, completa Bueno, e es interesante. bastante variado. Sí, variado, Como para- interesante la propuesta para este 21 de noviembre, allí en el campus universitario de nuestra Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Escúchame, quería consultarte algo, ya un poco quizás recurriendo a tu función, a lo que te formaste y quizás a tu opinión personal. Digo, a las 20 horas está la charla abierta gratuidad de la educación superior, ¿no? Que seguramente, como vos decías, se hará una especie de reconto de cómo se llegó a ese punto y los 75 años desde ese momento. Pero digo, ¿no sentís que se tendría que sacar la palabra gratuidad y verla y plantearla de otro punto de vista? La verdad que no me lo he planteado. No te voy a mentir. Claro, porque, a ver, yo te explico por qué la pregunta. Digo, al existir la palabra gratuita, quizás a la persona la saca de un rol, si querés, secundario de cómo influye en la universidad. Es decir, si vos me decís que yo aporto a la educación, lo hago contento. En cambio, si lo digo como que es gratis, no, yo no tengo nada que ver. Es como que viste que hay una cosa así. No sé si me explico. Ujú. Bueno, es algo interesante para venir y plantearlo acá en la charla de mañana, ¿no? Sí, ok. yo entiendo que está esta cuestión de que en realidad nada es gratis, eso es cierto. Nosotros también, como parte de la sociedad, porque la universidad se financia con el presupuesto del Estado Nacional. Claro. Y quienes aportamos a ese presupuesto somos los ciudadanos con nuestros impuestos, ¿sí? Sí, bueno. Eh, A ver, yo lo hago. entonces, Si vos me preguntás si vos me preguntás cómo yo aporto qué sensación tengo al aportar a la universidad pública, te digo que lo hago contento. O sea, si vos me decís, yo soy un ladrillo más para que la educación pública crezca, y lo hago contento. ¿Entendés? O sea, me siento sí, partícipe. entiendo. Por ahí, con el término gratuidad, es como que uno se sale de eso. No sé, Claro, es yo algo que creo pienso. también eso vamos a ver bien cómo lo plantean los docentes en la charla mañana, pero probablemente el concepto de gratuidad haya cambiado a cuando se inició hace 75 años a Claro. la idea de gratuidad de ahora, ¿no? Claro. Porque acá hoy lo que nosotros utilizamos el término gratuito es que los estudiantes no tienen que pagar una cuota o un arancel para ingresar o para después rendir una mesa de examen o permanecer Sí, en sí, la sí. universidad. Eso es lo que hoy no existe. Claro, Eso es lo que hoy no tenemos nosotros como Universidad Nacional. claro. Entonces probablemente sí, y esto se vea mañana, que a lo largo de la historia también este concepto ha ido cambiando, ¿no? Claro. Por ahí ponerle un concepto quizás que refleje algo más participativo y solidario, qué sé yo, no sé, se me ocurre. Son cosas que pienso y que capaz que no tenía nada que ver con esta entrevista. Pero bueno, quería discutirlo con vos. Queda entonces abierta la invitación a toda la comunidad para este 21 de noviembre con la Noche de las Universidades. Te agradezco tu tiempo, Mariana, y bueno, quedamos en contacto. Gracias a ustedes siempre por estar atentos a las actividades de la universidad y convocarnos para difundirlas. Muchas Dale, gracias. te mando un abrazo. Mariana Altieri, jefa de prensa de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica Río Gallegos, pasó por F5.
queda nada más que un minuto. Medio como que la encarajé un poco con la última pregunta, me parece. ¿No? La mezclé, ¿no? ¿Por qué te vas siempre? Y Haces porque- cagada, vas, venís, haces una cosa. No, bueno, pero porque también hay que, No hay que sale pensar. No sale más, Mariano. Ah, sí, sale. Pero hay que pensar esto. Digo, el concepto de gratis ya está, ha quedado medio ajeno a estos tiempos. Y quizás sería bueno también ponerlo, porque digo, de última, yo aporto y me siento feliz en saber que yo aporto a la universidad. Como vos aportás también a la salud pública. ¿Entendés? Nosotros no somos ajenos a lo que logran en el Hospital del Cruce. ¿Se entiende? Porque Claro. quizás esa sea una forma de también generar anticuerpos para que cuando a vos te atacan la educación y la salud pública, digas, no, pará, flaco, esto lo hicimos todos juntos, con el aporte de todos. Y es bueno para todos. Entonces no me vengas con boludeces de querer cerrarla. ¿Se entiende? Si no, es como que no nos sentimos parte de eso que se está haciendo. ¿Se entiende? Sí. Digo, lo pensaba de esa manera nada más. No, tampoco es que... Pero está bueno, entiendo tu idea, falta desarrollarla. Es como generar de repente en todos nosotros un sentido de pertenencia. Es decir, Sí. mi universidad. Yo lo tengo. Yo lo tengo, vos lo tenés. Un sentido de pertenencia, pero que esté en el ADN. Básicamente. Exactamente. Que no haya ningún... Que no tengamos, claro, que no tengamos haya... que estar diciendo, dando explicaciones de esto, ¿entendés? De por qué es gratuito. Claro, ahí va. Claro. Ahí va, es por ahí. Está bueno, Claro, lo entonces... tenemos que profundizar, plantearlo. Vamos a trabajarlo. Seguir con este tema. Está bueno. Claro, imagínate bueno, me que, gustó, que salga de acá un proyecto de ley para decir universidad pública, estatal y solidaria. Un proyecto que salga de F5. Y mañana no hablamos de la gratuidad. Estamos a la altura de Perón. No, ya está. Perón, ¿quién te conoce? Ya está. Lo logramos. Sí. Olvídate. No, pero Olvídate. a ver, Dos son aportes outsiders que provoquen esos. No, bueno, ojo, pará, no te bajes el precio, que nosotros estamos hace años ya hablando de localidades de nuestra provincia y no decimos interior. Algo que se está contagiando y que nosotros fuimos invitando a cada uno de los entrevistados a erradicar esa manera de decir el interior del país. No, las provincias argentinas, amigo. ¿Ningún? Sí, señor. No hay centro acá. Basta con el interior. ¿Qué interior? Bueno, a veces se me escapa a mí igual. Eso se gestó acá. Eso se gesta acá. Ese cambio cultural se está gestando acá. Ahora, discutir esto para generar un sentido de pertenencia no me parece mala idea. No me parece mala idea. Me está escribiendo Mariana. Pedile perdón. Decirle que mis intenciones son siempre buenas. Es más, la fotito del perfil no la tengo más. Me parece que me escribe y me bloquea. No. No, está todo bien. El espíritu bueno, de este replanteo de decir universidad gratuita, gratuita no. Universidad Argentina, no sé, busquémosle el nombre. Universidad Argentina Federal. No, a ver, no hace falta, pero digo, sacar, en lugar de, para reemplazar la palabra gratuidad, para defender la educación pública estatal. Ya va a salir. No sé, lo voy a reflexionar. Antes de fin de año le vamos a cambiar eso. Sí. Algún término le vamos a encontrar. Bueno, ¿qué te pasa? ¿Te querés ir? ¿Qué pasa? Tengo
Tengo, si te contara todo lo que tengo pendiente. Bueno. Sí, sí. Bueno, de esta manera entonces vamos cerrando este episodio, el 105 de F5, aquí por nuestra señal digital Info 24 Radio, en este miércoles 20 de noviembre. Tuvimos varias cositas. Lo importante, creo que con lo que se tienen que quedar todos y todas, es en esto de ser libres, pero libres de verdad, usando y desarrollando el pensamiento crítico, no dejando de llevar de las narices. Y la única herramienta que vas a tener para ser libre de verdad, para ser libertario de verdad, es con educación. Por eso el nombre de este episodio: si Kierkegaard viviera, se nos cagaría de risa. Exactamente, porque exigimos libertad y rara vez la usamos para ser libres de verdad. Sí. ¿No? Sí, sí. Bueno, nos vamos con 24/7. No nos queda más por decir. Tema, Chau. Sí, lo voy a bailar como en los viejos tiempos. Bueno, dale. Chau, no te chau, lesiones nomás. Chau, chau. ¡Amo! Terminator. ¿Pero por qué no me chupan un huevo?